Suscríbete a la Panterita. Fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scon. Con Scon, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scon es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scon es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. ¿Qué me produce acidez? Bueno, ¿viste cuando el fin de semana te juntás con los amigos, asado, buenos cortes de carne, buena compañía, un placer, pero esa cerveza de más cuando exageraste? Ahí viene la acidez. Seguí disfrutando de tu comida preferida y evita la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. Cuando el trabajo se siente indomable, hay solo una marca de camiones que puede mantenerse por encima de todo. Elegí Isuzu, la marca de camiones más vendida del Paraguay. Con su fuerza, eficiencia y durabilidad, vas a poder asegurar que el trabajo nunca se te escape de las manos. Además, la calidad de origen 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu, invencible por naturaleza. Representa Automotor. En Reiva S.A. Medicina Prepaga. Te ofrecemos planes con los mejores precios del mercado, con un plantel médico de primer nivel y servicios con la última tecnología, con cobertura regional e internacional, con el fin de adaptarnos a tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Reiva S.A. Más de 40 años cuidando tu salud. Boyani 5807, casi a Las Paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. Con Banco Continental volvemos al cole con grandes beneficios. Del 1 al 12 de febrero, compra tu lista de útiles con el beneficio de 20% de descuento, más 6 cuotas, sin intereses, con las tarjetas de crédito Continental en todas las librerías y papelerías del país. Bases y condiciones en bancontinental.com.py. Sos grande, tu banco también. Continental. 1 de marzo. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total a través de la 780M. Gran saludo igualmente a todos los televidentes de Mega TV, quienes nos acompañan día a día en esta programación, día que arranca la nueva fecha del campeonato, la cuarta, para ser más específicos. Tenemos jornada del fútbol día hoy, mañana sábado, domingo, con una temperatura muy pero muy alta. Benicio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tano? Juan José, Gustavito, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Juan José? Hola, Tano, ¿cómo está? El saludo para Gustavito, para el profe, para toda la audiencia, por supuesto. Gustavito, ¿cómo estás? Buen día, Tano. El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Bueno, recordar que no está con nosotros Luis Enrique por una cuestión clínica, ¿verdad? Una cuestión de salud. Claro, por una cuestión de salud, por una gripe, así que auguramos una pronta recuperación y que no venga luego con esa condición. No, claro, hay que estar bien sano para venir a trabajar, ¿verdad? Porque si no, después terminan cayendo más soldados. Más soldados, exactamente, solamente por eso. Sí. Y al final se va a jugar a las 6:15 de la tarde un partido de fútbol de la División de Honor a las 18:15 con 41 grados de temperatura. Sí, una pena, porque de vuelta ha retornado la ola de calor y justo nos toma en el arranque de esta cuarta fecha. Por Dios. Entre 18 y 15 y 18:30 tampoco hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero lastimosamente hay que decir de que va a terminar afectando el espectáculo. Por la importancia de la situación, y quiero ponerme muy serio porque es un tema muy serio, Gustavito, ¿se puede comentar algo de la situación del gran Osvaldo Domínguez Díaz? Sí, que está en una situación delicada, pero en ningún momento, ayer en el transcurso de toda la noche, hasta incluso en horas de la tarde, ya la gente se aprovecha de esa situación y empieza a especular.
Pero hasta hace minutos tuve un contacto con una persona muy allegada a la familia y me decían, estamos fuertes, estamos peleando. Ese fue el término que... En la lucha y con la esperanza, ¿verdad? Con la Porque... esperanza, pero en ningún momento, y hay que ser prudente en ese sentido. Y aclaro y nuevamente menciono, es un momento que hay que tener mucha cautela a la hora de informar este tipo de situaciones. Porque ayer hasta altas horas de la noche, incluso nosotros estando en el Club Olimpia nos tiraban las informaciones y nosotros tratábamos por lo menos de evitar esta situación, pero reitero, Don Osvaldo está internado, está en terapia intensiva, pero está peleando. Mati, tenemos Zócalo, podemos colocar por favor abajo mucha fuerza para ODD, porque hay ciertos lugares donde se ve la televisión, pero no se escucha. Sí. Por ejemplo, los bancos, negocios y compañía. Entonces, el que ve esta figura se va a imaginar probablemente lo peor. Entonces, es importante aclarar que le estamos enviando toda la fuerza del mundo para el gran Osvaldo Domínguez. Está peleando como siempre un guerrero de la vida, porque esa es la realidad, es un guerrero de la vida y está rodeado de sus familiares, creo que ya están llegando todos, es una familia muy unida, los Domínguez, eso conozco porque tengo amigos dentro de la familia y están todos presentes en este momento, y el tema electoral incluso pasó a ni siquiera se llegó a mencionar ya en el transcurso de la familia en las últimas horas, y por eso hace que hoy Don Osvaldo está jugando el partido más importante tal vez de su vida, de lo que ha logrado, y está en la lucha, pero reitero, nada de especular cualquier tipo de información, Tano. Sí, exactamente, así que toda la fuerza del mundo para Don Osvaldo, para su familia, en este momento realmente muy, muy complicado, y bueno, esperemos lo mejor, ¿verdad? Muchas veces lo espiritual sobrepasa absolutamente lo físico, así que esperemos de que pueda salir de esta Don Osvaldo Domínguez Edith. Bueno, indefectiblemente tenemos que continuar y meternos en lo político, porque anoche se presentó la lista de candidatos, digo candidatos no precisamente a la presidencia, porque hay una serie de nombres, ¿verdad?, para completar la lista para la próxima asamblea del Club Olimpia. Y el único candidato a presidente, el que encabeza esta única lista, es Rodrigo Coto Nogués, quien será el próximo presidente del Olimpia a partir del 2 de marzo. Asimismo, ya ayer, creo que el lunes adelantábamos los nombres ya de los candidatos. De la cúpula, del tridente que iba a encabezar Rodrigo Coto Nogués. Se especuló mucho con con la oposición, pero finalmente una sola lista. Ayer cerca de las 20, pasadas las 20 horas, se presentó la lista. Fue el doctor Wildo Almirón el que llevó la lista, acompañado con el doctor Sergio Cosia, el señor Lescano, que estuvieron presentes en ese momento para presentar esa lista, y dando pie y paso ya a este momento, yo me atrevería a decir hasta histórico del Club Olimpia, porque estamos hablando de gente que hizo una conscripción dentro del Club Olimpia. En el sentido de la conscripción, hablo en el sentido de que ha pasado por varias directivas, están formando parte, y es la nueva generación del Club Olimpia. Esa es la realidad total que podemos llegar a mencionar, porque son apellidos muy ilustres dentro de los que han pasado en esta larga historia del Club Olimpia, y hoy tiene como cabeza a Coto Nogués, Rodrigo Coto Nogués, para ser presidente de la institución franqueada. Sí, acá hay que decir de que hay mucha gente joven, o habrá mucha gente joven en la nueva comisión directiva del club. Probablemente el señor Volpe es la persona con mayor experiencia ahí, según estuve mirando la lista, ¿verdad? Pero son personas jóvenes pero con experiencia dirigencial, ¿verdad? Sobre todo el caso de Coto, quien será el próximo presidente. Estamos hablando de una persona que ha sabido compartir con varios presidentes, y sobre todo, yo creo que el directivo de Olimpia de los últimos 3, 4, 5 años probablemente equivale a 15 años de otras épocas, porque lo que viene viviendo Olimpia realmente es una cosa de locos. Hay que estar preparado y hay que tener y ponerse en ese caparazón de ser el presidente de Olimpia, y lo decía Miguel Cardona, y yo recuerdo tiempo atrás, pasando un poco la vereda enfrente, lo que decía Luis Petengil en ese sentido, que era amanecer y pagar una
una cuota, creo que de $1,000 por día. Recuerdo un jugador, creo que era... G-Tap, el camerunés. De un jugador, que era amanecer y abonar, era su preocupación. Su preocupación, era $1,000 por día que tenía que abonar. $30,000 mensuales tenía que pagar y le había la FIFA sancionado con $400,000. Y llegó a un arreglo de pagar $30,000 desglosados. Sí. ¿Verdad? Porque no hay esa plata nunca acá. O sea, para ese menester en esa época era un platal, $400,000. Imagínate lo que es. Yo personalmente tengo muy buenos contactos con el actual presidente de la Olimpia, Miguel Cardona, y había noches que se pasaban trabajando, tratando de buscar esa ingeniería económica para tratar de solucionar. Es más, estamos hablando de $60 millones en contra que tenía, y hoy el balance que va a ser presentado en marzo, estamos hablando de casi $30 millones menos. Y eso es trabajo, es administración, es tratar un poco de oxigenar todo. Pero esta es la lista que ayer fue presentada, encabezado por Rodrigo Noés Bazán, va a ser el nuevo presidente de Olimpia, Gustavo Volpe Martínez, Jairo Ñambay, y ahí empieza la lista de vocales y miembros titulares. Sí. Federico Sichi, que ya estuvo en varias directivas también. Álvaro Bilbao también ya viene haciendo una conscripción. Julio Jiménez, que es el actual delegado del Club Olimpia, también participa de esta. José Lescano, Carlos Saco, Carlos Alfaro, Wildo Almirón, Marco Antonio Mura, que es el Tony Mura, y tal vez el nombre que ha llamado más la atención, Albino Alonso Zapac. El sobrino de Juan José Zapac será próximamente directivo del Club Olimpia. Es una rama de los Zapac que le vino olimpista. Sí, son los hijos de la hermana. De la hermana. ¿Verdad? Pero los Alonso son reconocidos hinchas olimpistas, socios vitalicios incluso del Olimpia. Luego, mirando un poco, Ramiro Zubizarreta, que es el hijo del escribano. Luis María. Sí, y Facundo Vitar. También todo apellido olimpista. Todo es una... Tradicionales. De los tradicionales. Por eso decía, la nueva camada es... Sí, la nueva hornada, la nueva generación que agarra la bandera, sí, toma la posta, por decirlo así de alguna manera. Un grupo joven que va a tratar de sacar en este momento a Olimpia, que vive momentos complicados, pero ya con el conocimiento. Y se sigue la tradición. El tesorero siempre pasa a ser presidente posteriormente. Eso ha pasado con Marco Trovato, ha pasado con Brunote. Sí. Hasta Cardona llegó a ser tesorero en un momento dado del Club Olimpia. Sí. El único que siempre fue tesorero y eterno tesorero del presidente Osvaldo Domínguez fue Arnaldo Cajes. Arnaldo Cajes, toda una eminencia dentro de la institución, don Arnaldo, que... Un señor. Trabajó casi 50 años en el Club Olimpia. Sí. Y fue el eterno tesorero del Club Olimpia. Que en silencio. La plata. Sí. En silencio, pero muy poco hablaba. El más querido de todo era. Vos me estás obligando a preguntarte quién será el tesorero en la era Cotonoés. Y yo creo que estaría pasando... Hay nombres muy importantes ahí dentro de esa lista. Actualmente es Álvaro Bilbao, es el... secretario. El secretario. El secretario. Sí. Yo no descarto que pase a ser tesorero. También otro que maneja mucho la finanza es Federico Sichi, que puede llegar a ser tesorero del Club Olimpia. Debería ser una persona de confianza. Claro, pero este listado es casi todo de confianza. Es una lista moldeada a lo que pretendía Cotonoés dentro de esa interna política que llegó a tener Olimpia. Y lógicamente, ayer hablaba Wildo Almirón y no descartaba que el grupo que tal vez hoy en este momento no tuvo la oportunidad de ser, vayan llamando y por lo menos que se vayan acercando a lo que es la institución de Cana. Sí. Anoche en la sede del club todo normal, todo tranquilo. Sí. Sin inconvenientes, sin sorpresa. Sí, con total normalidad, ¿no? Ayer incluso uno especulaba, nos quedamos hasta muy tarde esperando por ahí si había alguna novedad, pero cerca de las 20:40 aproximadamente, ya la gente oficialista presentó su lista y ahí
quedaba por sentenciada esta situación. Y hace muy difícil, Gustavito, de por ahí. Yo también anoche en Electra te iba a preguntar eso, pero al ser Olimpia, yo creo que es muy difícil que de repente, de golpe, te cae alguien de arriba o crees que podía darse. ¿Alguna cosa de sorpresa, no? Siempre hay esa llamada telefónica, por lo menos para presentar una lista, hasta inclusive de miembros. Pero hoy Olimpia, y creo que cuando hablan los referentes importantes, es dirigentes y te dicen Olimpia necesita la unidad, yo creo que en nadie va a estar pensando en una puja electoral. Por eso uno habla, escapa un poco al tema partidario, ya sea Colorado, Liberal o de otro partido, que te pueden aparecer otra lista, pero hoy creo que la familia olimpista va encaminado a la unidad y lógicamente en este momento tan delicado que vive su máximo líder, creo que eso va también a ayudar para que se calmen las aguas y entrar en ese camino que tanto necesita Olimpia, la unidad total. De lo que sucedía la noche de ayer, habló Wildo Almirón, ¿podemos escucharlo? Sí, vinimos ahora a las 20:20, exactamente, hicimos la inscripción ante la Secretaría del Tribunal Electoral Independiente de la inscripción de la candidatura del movimiento Olimpia, el movimiento que propugna la candidatura de Coto Nogués como presidente y los miembros que le acompañan. Me acompañan el señor José Lescano, apoderado también, Sergio Coxi, apoderado también, y José González, que se quedó a hacer otras cosas ahora en la oficina. Somos los 4 apoderados del movimiento Olimpia Movimiento. Doctor, lo bueno es que se llegó a la unidad o definitivamente hubo un quiebre y del otro lado hay simplemente apoyo. Nosotros presentamos una lista, creo que en el día de hoy ustedes tenían esa información, es la lista de un movimiento. No estuvimos inmersos en la conversación respecto al tema que todos trataron como buen olimpista de la unidad, pero se conformó una lista en base a los que quieren colaborar con el club y esta es la lista que trajimos a inscribir hoy. ¿Hubo mucha reunión, doctor, y se consensuó esta lista? Sí, obviamente dentro del movimiento también habían muchos actores que querían participar de este proceso, que son 4 años de administrar un club tan grande, un club tan glorioso como el nuestro, como el Club Olimpia. Doctor, como dijo el presidente Miguel Cardona, ¿se va a seguir la línea de trabajo que está dejando el presidente Cardona? Prácticamente un 60% somos integrantes de la comisión directiva que acompañó a Miguel Cardona, encabezado obviamente por Coto Nogués, que fue el tesorero, hoy día presidente, Jairo Yambay, que ya estuvo, es uno de los vicepresidentes, y Gustavo Volpe, que se suma con mucha fuerza también a esta cruzada que pretendemos llevar por estos 4 años, de que continuar con la línea administrativa, financiera y deportiva de Miguel Cardona. Con esto se le da tranquilidad a la afición del Olimpia, atendiendo de que personas que vienen trabajando y otras que se unen para la grandeza de este club. Esa es la idea. Obviamente por razones electorales nosotros presentamos la candidatura. El cronograma hace que el Tribunal Electoral Independiente lleve unos días, según se establece en el cronograma, para oficializar las candidaturas. Una vez que se oficialicen todos los nombres, allí oficialmente vamos a empezar la campaña electoral hasta el 2 de marzo. Doctor, con respecto al padrón, ¿qué número manejan la cantidad de habilitados para sufragar, doctor? El padrón está compuesto por socios activos y vitalicios. Vitalicios está por encima de los 1.800 y activos está por 4.300 y algo. Estamos hablando de un padrón que supera los 6.000. ¿Cuál sería el mecanismo de votación ese día? La ley obliga, eso tenemos que conversar con el Tribunal Electoral Independiente, pero la ley obliga que sea el sistema del desbloqueo el que rija este tipo denominado por la ley de desbloqueo como organizaciones intermedias, refiriéndose a los clubes sociales. Aunque haya una sola lista, si es que hubieran 2 obviamente va con más razón, pero aunque hubiera una sola lista se tiene que llevar a cabo la votación. Es cierto que mantuvieron muchas reuniones, doctor, pero hablando ya una vez que asuman justamente el club, el objetivo a corto plazo, ¿cuál sería? Y a largo plazo de esta nueva comisión que estaría asumiendo. No, y continuar con la línea trazada por Miguel Cardona de solucionar los problemas financieros, seguir solucionando los problemas que heredamos y poder armar un equipo competitivo, que es lo que nos exige la afición deportiva y nos exigimos nosotros mismos como dirigentes. ¿Qué significa integrar nuevamente una lista de comisión directiva a otra? Para mí, desde Sur, pasar en estos 3 años fue muy motivante y hoy volver a repetir obviamente una alegría inmensa que todavía no dimensiono porque acabamos de terminar un trabajo de 24 horas seguramente, pero en la medida que pasen las horas va a empezar a caérseme la ficha y algunas lágrimas seguramente van a llegar. Nunca está por demás decirle a la masa societaria
que se lo espera a todos ese día 2 de marzo. Los esperamos a todos el 2 de marzo, cada día que jugamos y sobre todo acompañar al club en todo este tiempo porque todos nos necesitamos y le necesitamos a todos. Si existió una posibilidad de otra lista, ¿está abierto para seguir dialogando, para tratar que la familia olimpista esté unida ya encarando ya las próximas elecciones, viendo ya el futuro del club, doctor? El Olimpia es una familia, nos encontramos los sábados, los domingos, ahora sí que se juega los 2 veces por semana, ¿verdad? Nos encontramos todo el día, somos amigos, la familia está unida. Si vamos a seguir conversando con todos, no nos vamos a cansar de dialogar, ese es el único camino para un club y para toda la República también. Doctor, la idea es congeniar comisiones de trabajo para que trabajen conjuntamente con la comisión directiva. Hablaba el presidente Miguel Cardona que se encargaría de una comisión de finanzas. Sí, el estatuto luego nos obliga a armar el espíritu de esta comisión directiva, habiendo conversado todavía sin entrar a profundidad, es ampliar las comisiones que exige el estatuto conformar, la de fútbol, la de finanzas, la de marketing, la de captación de socios, la de deporte amateur, ampliar con más socios que no son miembros de la comisión directiva pero que quieren colaborar en el día de hoy. Doctor, esta comisión directiva, ¿cómo vio el trabajo que realizaron los vitalicios? Para nosotros el trabajo de los vitalicios se ve en forma física y en el apoyo que recibimos de ellos constantemente. Doctor, ¿es muy temprano para hablar de algún proyecto de infraestructura? Es muy temprano y no soy la persona adecuada. Obviamente yo manejo otros aspectos acá con mis compañeros. Obviamente cuando tengamos decisiones respecto a eso vamos a ir informando desde la comisión directiva. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está lo que decía Wildo Almirón, el apoderado de este movimiento Olimpia Movimiento, ¿verdad? Que tiene el lema trabajo y unidad. Trabajo y unidad. Bueno. Y es lo que ellos pretenden en este momento y por lo que pudimos nosotros averiguar, van a ver los contactos telefónicos para tratar de esa gente que quedó fuera de la lista, que está impulsando el movimiento de Cristian Domínguez, para tratar un poco de formar un departamento de fútbol. Yo pensé que Raúl Amarilla iba a estar dentro de esta lista, porque era un pedido del doctor Oscar Vicente Cabone. También Jaraín. Sí, pero uno por lo menos yo pensé que le iban a dar ese cupo, pero no fue de esa manera. Raúl Vicente Amarilla va a ocupar un cargo todavía dentro porque forma parte del grupo, pero pensé que iba a formar parte de la directiva Olimpia. El doctor Escabone está sentido, está caliente, está enojado, porque yo lo escuché, todo lo que él propuso no fue escuchado. Y yo entiendo su calentura porque mirando afuera, ¿verdad? O sea, las ideas no se aceptan, pero su dinero sí. Qué fuerte, Tano. Estuviste fuerte. Y sí, ahí. porque yo lo escuché, ¿verdad? Porque todos sabemos de que el doctor Escabone es un aportante constante del club, ¿verdad? Eterno. Entonces, yo lo escucho al doctor Escabone y dijo, quise que Raúl Vicente y Jaraín estuviesen dentro de la lista. Quise que se juntaran Cristian Domínguez, Recanate y compañía, aunque todos sabemos de que eso para llevarlo a la práctica era muy, muy difícil, ¿verdad? Buscó la unidad, propuso eso, dijo, era el momento de traerlo de vuelta a Néstor Camacho al club, por la experiencia, la categoría, para que nos diera algo más. Nada fue escuchado, nada fue oído. Entonces yo digo, me pongo en el zapato del doctor Escabone, ¿verdad? Diga, la pucha. Cuando necesitan me convocan y cuando yo aporto cosas, aporto ideas, nadie me escucha. Por eso él dijo, y él dijo, fue contundente. Cuando él habla con Luis Enrique, le escribe a Luis Enrique, pero fue muy fino, porque yo lo escuché de otra manera. Claro, yo lo escuché, hoy estamos viernes, yo lo escuché el miércoles a la noche. Ayer a lo mejor un poco más tranquilo, con Luis Enrique fue otra cosa, ¿verdad? Y él dijo, yo me abro de esto, dijo. Yo me abro porque nadie me escuchó. Entonces, yo no quiero saber nada de política, nada de asamblea de momento. Claro que esto puede ser una cuestión momentánea, circunstancial, ¿verdad? Claro. Aparte, él con el amor que le tiene al club nunca se puede ir del todo, ¿verdad? Nunca le dio la espalda a su club. Esa es la realidad. Pero yo tomo nomás la gravedad del caso, que él aporta ideas y las ideas no son tomadas aparentemente, ¿verdad? Entonces yo entiendo la calentura, pero entiendo perfectamente. Ojalá que este momento, porque ahora se cierra un ciclo en Olimpia, con la presentación de la lista, única lista, a partir de este momento hasta el 2 de marzo,
y se puede dar de vuelta a lo mejor el acercamiento de las personas que no están dentro de esta lista, ¿verdad? Veremos cómo trabaja Coto y compañía. Olimpia ¿verdad? es un 90% fútbol. Sí. De lo cual a la gente que estaba tal vez en la otra lista, los posibles miembros de la otra lista, le interese estar de cerca con el plantel, armar un departamento de fútbol ahí, convocarle, que estén rodeados siempre y no alejarle mucho de lo que es la institución. Sí. Eso es lo que tal vez hoy está en ese plan justamente este equipo oficialista, para no tratar de dividir, porque si Olimpia va dividido, yo creo que va a tener muchas piedras en el camino. No, va a estar complicado. Si bien es cierto, Nogués, Volpe, Yambay va a seguir teniendo la ayuda de Cardona. A Cardona ya le había costado. Sí. ¿Verdad? Así que no puede darse el lujo Olimpia de ir separando gente. Al contrario, Olimpia tiene que seguir aglutinando gente para definitivamente empezar a tomar vuelo. Así mismo, Tano, y es lo que veníamos mencionando. Por eso pasé un poco a la vereda con poco conocimiento de lo que pasa en Cerro Porteño, porque en algún momento estuvimos por ahí y es una persona muy cercana al señor Luis Petengil y decía, me despierto tratando de abonar $1,000 por día. Esa es mi preocupación. Y lo de Cardona no era solamente 1,000, era millones de dólares que tenía que estar abonando día tras día. Bueno, hasta aquí lo político. Correcto. Veremos qué pasa de aquí hasta el 2 de marzo. Vamos a hablar de fútbol, porque Olimpia tiene que viajar a Encarnación para jugar contra el Sportivo Ameliano. Y está Luis Aquino, uno de los organizadores del evento para el partido del día de mañana. Luis, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tano, ¿cómo estás? Un saludo ahí para tus compañeros, creo que están Benicio, Gustavito, sí. Está Cotiza, o sí de vacaciones. Exactamente, está Juan José Pérez. Luis, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Bueno, queremos saber un poquito la fiesta, la fiebre de Encarnación, trasladado al Villalegre. ¿Cómo está toda la organización para el evento de mañana, Luis? Estamos ya prácticamente a un día del evento, venimos trabajando desde el martes ya lo que es la parte de venta de entradas. Hasta ayer, al cierre de ayer teníamos 7,000 entradas vendidas, así que creemos que el día D va a ser hoy y mañana. Normalmente con la experiencia que tenemos ya en los partidos anteriores, el día del partido y un día antes empieza el movimiento full de la gente, así que creemos que si Dios quiere vamos a pasar las 10,000 o 11,000 personas. Entiendo, Luis. Ahora, está dentro de lo esperado porque habían arrancado muy bien en esa primera jornada con 2,500 entradas prácticamente, ¿verdad? Y en este momento, ¿qué dice la experiencia de venta de entradas en Encarnación? Que esas horas previas, incluso el día del partido, puede tomar de vuelta otro impulso. Realmente, como te había comentado recién, las expectativas son gigantes, teniendo en cuenta en el partido anterior se vendieron 8,000 entradas entre el día del partido martes y el lunes, que fue la segunda fecha contra Tacuari. Entonces, también nos había pasado eso en el último partido que se jugó el año pasado, si no me equivoco, fue Cerro Porteño Sportivo Luqueño. Uh-huh. Que también se vendieron alrededor de 2,000 y 3,000 entradas el día del encuentro. Entiendo. Bueno, realmente, como te digo, el día del partido, un día antes, es donde se realiza el mayor flujo de movimientos. Sí. No, hay que tener en cuenta que seguramente la gente en Encarnación empezará a llegar a partir del final del día hoy y sobre todo mañana a la mañana seguramente vamos a tener un movimiento importante, Luis. Yo concuerdo también en eso, atendiendo este fin de semana vamos a tener muchos atractivos culturales y turísticos dentro de lo que va a ser la ciudad. Recordemos que estamos en la tercera ronda de los cursos, también la tercera ronda de los cursos es el fin de semana con más movimiento en la ciudad, entonces por eso las expectativas son aproximadamente 10,000, 11,000 personas, tranquilamente. Sí, el inicio de mes también favorece al espectáculo. Favorece, sí, es un plus a todo esto, es un plus demasiado importante. Sí, y Luis, ¿tenés el detalle del movimiento a través de la web y en cuanto a ventas físicas? Sí, en este mismo momento no tengo a mano, pero a grandes rasgos te puedo decir que sector de Platea y Gradería Sur ya están prácticamente agotados.
Ah, son las que más platea y trabajan. azul. Qué bueno, eso es importante saber. Y se pueden dar, ¿sí? pueden fijarse también algo que se tuvo en cuenta, ¿verdad? Porque es una organización conjunta también con el Club Ameliano. Le hemos solicitado las entradas populares también, ¿verdad? Con el fin de incentivar también el que acudan la familia. Siempre tenemos la familia del padre que quiere llevarle al hijo, o va el abuelo con el nieto. Entonces, una persona no siempre compra una sola entrada, te van 2 o 3 entradas de una, ¿entendés? Entonces, la idea era hacer entradas populares y las plateas nunca estuvieron a 40.000 guaraníes. Sí, ¿verdad? Y es uno de los sectores más preferenciales también del estadio. Sí. Atendiendo que va a ser de noche. No, Entonces yo creo que eso ayudó mucho también. Es un hermoso sector, el sector platea es espectacular. Recordar también, Luis, de que los menores no pagan en graderías y plateas, ¿verdad? No, en esta ocasión sí pagan. Todos pagan. Por ser entradas populares, sí. Ah, porque el presidente de la liga nos dijo que no pagan en gradería y platea. No. Es lo que habíamos solicitado, sí, pero al final no pudimos llegar a un acuerdo. Ah, bueno, entonces todos los menores pagan. Sí. Importante aclarar ese tema. Sí, porque justamente con el presidente sí habíamos solicitado eso, pero ya no pudimos, ya fue tarde, ya entonces no pudimos hacer nada, pero en contrapartida sí sacamos precios sumamente populares. Esa es una cuestión de reglamento, incluso, Luis, ¿sabes? Realmente desconozco esa parte. Inicio, ¿querés hacer una No, pregunta? simplemente, Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, Luis, yo creo que la expectativa en torno a la presencia, otra vez, una vez más, de Olimpia en Encarnación, es el testimonio vivo, Luis, de que se organiza bien, horarios adecuados, días adecuados, precios populares, la capacidad de convocatoria y el interés y la expectativa de la gente hace el resto para tener un marco de público interesante. ¿Por qué? Porque en esencia yo siempre considero, Luis, que el fútbol es espectáculo y qué triste un espectáculo con gradas vacías. Pero ustedes están haciendo bien los deberes para extender una especie de alfombra roja a la gente para que vaya a observar el partido. Coincido plenamente contigo, Benicio. Eso es nuestro trabajo aquí como dirigentes también de la ciudad. Tenemos una misión que es traer el fútbol de primera a la ciudad. Recordamos que Encarnación carece de un equipo de primera división y siempre estamos hablando de que la gente se merece este tipo de espectáculos. Creo que por más de 15 o 20 años Encarnación sufrió de carecer de espectáculos deportivos de primer nivel. Entonces, hoy que se nos da esta posibilidad con el majestuoso, porque estoy orgulloso del estadio que tenemos, creo que es nuestro deber traer este tipo de eventos acá en Encarnación, ¿verdad? Pero siempre pensando en la gente, siempre pensando en el público y siempre organizándolo de la mejor manera y minuciosamente en cada detalle de lo que es este tipo de eventos. Claro, Luis, y si además trasunta ese aspecto tan importante hoy en día en los tiempos en que vivimos, seguridad para la gente, ¿sí? Yo creo que es cartón lleno, como quien dice, porque lamentablemente los hechos que ocurrieron el lunes en el Defensores del Chaco daña la imagen del fútbol, aleja a la gente del fútbol y uno piensa dos veces a ver si se puede ir o no se puede ir. Y sin embargo, ahí en Encarnación, en el Estadio Villa Alegre, y la gente tiene esa sensación, esa percepción de que va a ir sano y volver sano a la casa, también es un valor agregado a tener en cuenta en el momento de llevar los espectáculos de primer nivel a la ciudad, ¿no? Sí, Benicio, totalmente. Realmente es un punto de vista personal. Yo creo que en ningún estadio, en ningún lugar está exento de este tipo de situaciones que pueden acontecer en cuanto a seguridad, pero para ello uno trabaja, ¿verdad? Y trata de minimizar al máximo el riesgo de que este tipo de cosas puedan ocurrir, pero una vez desatado esto, me parece que le puede pasar a cualquiera. Es una lástima lo que pasó el lunes, sí, el lunes fue. Sí. Una lástima. Ojalá no nos ocurra a nosotros, ojalá no le ocurra nunca más a nadie, ¿verdad? Es lo que
nosotros nos vamos para ver fútbol, es lo que todos deseamos, ¿verdad? Nos vamos con la familia y todos somos conscientes de que este tipo de cosas hay que erradicar, ¿verdad? Pero todavía es un proceso largo por el que vamos a pasar. Bueno, Luis, te agradecemos mucho el tiempo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Te querés preguntarle algo? No. ¿No querés preguntar? Don Luis, ¿cómo estás? Le doy a Juanjo Pérez. No, pasa que acá los muchachos se miran y dicen, che, pero estamos a un día del partido, en pleno carnaval, en febrero ya arrancando. Yo creo que el horario tal vez de por ahí, Luis, es lo que está como que, no sé si diríamos trancando un poquito que hoy no tengamos, por ejemplo, 10.000 entradas vendidas, pero uno mira y dice, bueno, el estadio por seguridad 14.000 aficionados, tenés 7.000 vendidas. Yo creo que 7.000 entre hoy y mañana sobre la hora tranquilamente podríamos tener estadio lleno, Luis. Ojalá Dios quiera, pero es un punto importante también para dejar en claro que coincido totalmente contigo cuando me decís el horario, coincido totalmente, el horario perfecto sería 18:30, me corrigen si es 18:30 el primer horario. 18:15. 18:15. Nosotros habíamos solicitado ese horario, lastimosamente no tuvo curso, quizás habrá sus motivos, pero sí tuvimos en cuenta eso, teniendo en cuenta que tenemos relación también con la comisión directiva de los cursos de los carnavales. Entonces la idea era que la gente venga al partido, pueda adquirir sus entradas tranquilamente, asistir al partido de primera división y luego pasar a los cursos encarnacenos. Pero lamentablemente no pudimos, ¿verdad? De igual manera estamos en conversación con la comisión directiva de los cursos encarnacenos como para ver también, quizás ellos también tienen su horario de largada también, por ahí podían esperar un poquitito a ver cómo podemos hacer. Estamos viendo esa parte, ¿verdad? Para tratar de solucionar y darle esa facilidad a la gente. Luis, vos sabés que yo pensé que era un buen horario para ustedes. ¿Los cursos qué hora empiezan? Y realmente tiene el horario que creo que es las 9 o 9:30. Va televisado. Colisiona un poquito. Sí. Depende de las bailarinas, depende de las comparsas, ¿entendés? Sí. Uno va con la familia porque realmente los cursos encarnacenos uno puede acudir en familia, en pareja, en grupo de amigos, tenés de todos los sectores, pero una vez que estás ahí no te das cuenta del horario, ¿verdad? Y normalmente comienza a las 10:30, termina cerca de la 1, a las 2 de la mañana. Sí, entiendo, y colisiona, ¿verdad? Porque vos te vas a la cancha y la cancha ya no vas a ir por el horario al curso, ¿verdad? Medio que no tiene sentido, ya queda muy poco tiempo de curso, ¿verdad? Entonces, y le resta un poquito de gente, y la verdad que sí, el tema del horario. Ahora, con tu experiencia, Luis, de momento, desde que se volvió Encarnación una ciudad del fútbol, Olimpia Cerro, en cuanto a cantidad de público, con tu experiencia. ¿O te complico ahí? Difícil. Acá los amigos encarnacenos están escuchando esta conversación y me van a matar. Te tiró una, hizo un cuchillito, hizo de la hora, No, los dos. Olimpia y Cerro, los dos. Tengo muchísimos amigos olimpistas, muchísimos amigos cerristas. Realmente cada uno con lo suyo y los dos llenan las expectativas siempre. Una respuesta salomónica, me encantó, Luis. Una respuesta empresarial, esa es la realidad. Luis, gracias por el tiempo, que sea una linda fiesta mañana. A ustedes también, y además está decir que le esperamos a todo el equipo de la mesa, vengan aquí a disfrutar, tenemos entrada para los partidos y para los cursos, si quieren ir con la familia también contamos, así que bienvenidos a Encarnación. Ahí estaremos, un abrazo, Luis. Abrazo, éxitos. Igualmente, Luis Aquino, organizador del evento mañana del partido entre Ameliano y Olimpia en Encarnación. Lo escuchamos a Robert, ya seguimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En
estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en app Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y app Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Muy bien, seguimos aquí en Deporte Total. Hablemos un poquito de fútbol. ¿Qué prepara Olimpia? ¿Qué prepara Chiqui para el partido de mañana? Antes de entrar en el probable onceno, ¿qué pasó con lo de Patiño y con lo de Espínola? Quedó en stand-by. ¿Por qué se frenó todo? Y vos sabés que este tema político creo que polarizó todo este tema a nivel dirigencial. Pero lo de Patiño, a mí me dijeron que está con inconvenientes. Pero a mí lo de Espínola me dijeron también que se había parado. Sí, y ambos. ¿Inconvenientes de qué? ¿Físicos? Lo de Patiño sí. Yo creo que... Pero lo de Beto también. Beto va a estar cuando, abril, mayo. Sí, pero lo de Beto es totalmente diferente. Lo de Patiño, en teoría... Lo de Beto se sabía. Sí. Lo de Patiño no se sabía. Lo de Patiño creo que no superó la prueba médica. Por lo que pude averiguar, por los contactos y esto, seguramente Olimpia va a comunicar posteriormente. Creo que no pasó una prueba médica. O capaz no comunican, ¿verdad? O capaz no dicen nada. Y sí, y queda... Claro, como un código, ¿verdad? Sí. Como código, pero pasa por la experiencia que tiene Patiño. Yo creo que él sale viendo Olimpia en su momento. Estando en Cerro Porteño, yo creo que nunca declaró nada en contra de Olimpia. De hecho, que él arranca su carrera en Guaraní. Entonces, como que él está bien blindado por ese lado, ¿verdad? Y de por ahí, si no pasó la prueba médica, no se olvide el tema de Jaquet, que en su momento no pasó la prueba médica para ir a Chile. A Chile. Y tampoco no es que, boom, salió en todos lados, ¿verdad? Cierto, estamos hablando de la U de Concepción y acá estamos hablando ahorita de Olimpia, pero de por ahí son códigos, Benicio, ¿verdad? Yo no creo que salgan a decir, Patiño no pasó la prueba médica, pero Gustavo tiene buena fuente de que no pasó. Aparte, ojo que en su momento Dani ya dijo de que en Guaraní a él se lo detectó como algo crónico, el tema lumbar. Sí. Y desde ahí él venía como que arrastrando. Pero si es por eso, entonces tiene que contratarlo igual. ¿Por qué? Porque si en Guaraní ya tenía como un problema crónico el aspecto lumbar. Sí, pero se le detecta a Benicio estando ya ahí, firmó contrato. O sea, él en pleno trabajo se le detecta. Se lesiona y se le detecta. Ahora, Cerro pues lo contrata. Olimpia también. Si me dejas terminar, vos planteaste algo y vos otra vez arreglas. Esperana, escuchana primero. Si ya se le detectó como un mal crónico lumbar en Guaraní, después se va a Cerro Porteño, capitán, figura, le hizo ganar un título justamente ante Guaraní. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, y hay situaciones y situaciones. Hay situaciones y situaciones. ¿Saben a quién le pasó esta misma situación y se confirmó? A Vera, el volante central, que fue para firmar por Guaraní y le dijeron que no, que tenía la rodilla dañada. Vera. Sí, Cacique Vera. Ahora no me viene el nombre. Después fue a Soldamérica y siempre fue figura. Aldo Vera. Bueno, y Juan Zamudio se le cayó una transferencia en su momento. Y por eso. Al Mágico, ¿verdad? Sí. Rodney Reyes, perdón.
Romeo Benítez. También. Había preocupación porque él estaba con un problema médico clínico, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las piernas. Y en Guaraní estaban preocupados a ver si pasaba o no la prueba médica. Pasó y por a Dios gracias fue transferido al fútbol brasileño. Claro. Hay muchas situaciones. Robert Morales. Claro. Había mucho temor también. Después de su lesión. Después de la lesión, a ver si pasaba o no la prueba médica. Y pasó y como siempre. A ver, lo de Patiño, el profesionalismo de Patiño, yo creo que no tiene ninguna duda. Claro. ¿Verdad? No, y por eso digo, el tema lumbar, si es por tema lumbar, pues no tenía que ser figura en Cerro Porteño después de lo que, si ya en Guaraní tenía ese problema. ¿verdad? Sí. Después fue figura en Cerro, le dio un título. Sí. Fue capitán, o sea, no sé, es todo muy relativo, a eso voy, no es determinante, ¿verdad? Si es por el tema lumbar, digamos. Bueno, pero entonces, ¿por qué no? No, pero Ana Benicio, vos me respondiste como si, no sé, te estoy contando algo que no es cierto. Lo que estoy contando es lo que ya se sabe, que dijo Dani en su momento, ayer en Electra nos dijo. No sé, digo. Pero no lo tome personal, yo estoy diciendo. No, pero claro, la realidad es que él siguió jugando, ¿verdad? Ese es el tema. Pero en Córdoba le costó. Sí, le costó. Ojo, Benicio, que en Córdoba él casi no juega por ese tema. Le costó tener continuidad en Argentina, justamente por ese tema lumbar. O por una lesión X, que de por ahí no sabemos. Pero si Gustavo trae la información de que aparentemente no superó las pruebas médicas. Bueno, está bien. ¿Verdad? Y después hay que ver, a Olimpia le falta un central. Creo yo, ¿verdad? Porque hasta ahora, cierto, muy poco lo vimos a Hugo Benítez, que para mí es un central que a mí me gusta particularmente Hugo Benítez. Y pero Saúl apareció y desapareció ahora con la suspensión. Sí. Lamentablemente con la suspensión. Pero ahí sí. Pero ahí yo creo, Tano, que no hubo tanta responsabilidad de Saúl, sino más bien está fuera de timing, pero hay un error de Junior Barreto. Y él tuvo que apagar el incendio. Él salvó la situación porque era un gol cantado. Y gracias a eso Olimpia empató el partido. Sí. Es la realidad. Y Olimpia tiene Barreto, Salcedo, Hugo Benítez y Luis Mario. Esos cuatro. Y puede ser, yo creo que no sé si es una urgencia, ¿verdad? Pero podría ser realmente importante cuando cambiemos de club. Te iba a preguntar lo mismo por la otra vereda, por el tema de los centrales, porque ayer también nosotros debatimos eso a la tarde, ¿verdad? Si hay una urgencia ahí atrás, ¿verdad? Y si uno mira esto dentro de Olimpia, el central consagrado, por así decirlo, es Saúl, pero tampoco no es que te llena los ojos partido tras partido. Es que necesita un mariscal, es que necesita esa voz de mando. Todavía Saúl es un buen zaguero central, Hugo Benítez es un buen zaguero central, Junior Barreto es un muy buen zaguero central, pero necesita esa voz de mando. Lo que anteriormente era Antolín Alcaraz, lo que anteriormente podía ser otro central que te indique. Hay códigos dentro del fútbol, salí, vení, el que grite dentro del campo de juego, y eso hoy a Olimpia le falta. Necesita liderazgo, ¿verdad? Otro líder con mayor peso, y Juan Patiño es de esa característica. Era un jugador, o sea, es un jugador que te puede aportar todavía dentro de lo que Olimpia pretende. Por eso creo que las miradas, porque Olimpia apostó primero hasta por Bruno Valdés. Olimpia fue tratando de alcanzar ese tipo de jugador que te pueda indicar y te pueda llegar a dar esa tranquilidad en zona defensiva. Y hoy Olimpia, con Hugo Benítez, con Junior Barreto, todavía creo que hay un silencio. Hay una voz de mando que parte de atrás, que es Gastón Olveira o Juan Espínola tranquilamente, porque creo que los dos arqueros dan esa garantía, pero en esa columna vertebral no reúne todos los requisitos al no tener un zaguero que te hable. Bueno, acá me dice el colega, un abrazo grande a Eric Bisman, me dice, pasan los años y cuesta más recuperarse. Eso no me hablando del tema de lo de Patiño, ¿verdad? Que en su momento obviamente era el cuerpo también te va pasando factura, vos sabés eso, profe, ¿verdad? No, déjame que yo te diga por experiencia. Pero ¿qué le decía así? No, pero yo acepto. No, pero en eso hay razón, pero si él todavía
está en condiciones de seguir jugando al fútbol a nivel profesional, yo creo que es porque él cree que puede rendir. Fíjate que muy atlético es Patiño. No, es un físico privilegiado. Sí. Pero... En todos los aspectos. Pero... Reitero, yo no sé si van a decir pero a mí la información que me comentaron en que por eso nada más se estaba demorando la firma, o tal vez ya no necesitan esa firma. Lo de Alberto Espínola es totalmente diferente, porque Olimpia, él tiene que destrabar primero su situación de Colón de Santa Fe, traer el pase, hacer algunas gestiones, y tiene el proceso de recuperación que lo puede hacer tranquilamente en Olimpia. Bueno, lo concreto es que Olimpia sigue buscando refuerzos. Sí, ¿verdad? Y con esta situación yo creo, porque días pasados decía el presidente, al tener a Patiño casi firmado, buscaba un centro delantero y un 10, un volante creativo. Y ahora va a tener que salir a buscar nuevamente a un central. Bueno, y en cuanto al equipo, vamos a hablar, pero después de Robert. Correcto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol Vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad: cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bueno, ¿y qué prepara Arce para el partido mañana, Gustavito? Y así como están las cosas, Francisco Chiquiar va a tener que mover un poco el equipo. Estaba haciendo la consulta a las 12. Ya está partiendo el bus que lo está dirigiendo a Olimpia rumbo a Encarnación. O sea, ¿ya partió? Ya partió. Hace 20 minutos aproximadamente ya ha partido el bus que va a Encarnación. Y podemos hablar. Gastón Olvera en el arco. Paraguarí Espino en el lateral derecho. Hugo Benítez con Junior Barreto y Sebastián Quintana. Se mantiene Sebastián. Él no hizo un mal partido. Si bien tuvo el desgaste normal y sufrió con Gaona Lugo, que a cualquiera le va a hacer sufrir. Hizo un buen partido ofensivamente hablando, defensivamente le costó. Le costó, pero se las vio, tuvo que bailar con el mejor jugador del rival. Con la más fea, diría alguno, en el medio sector yo creería que ahí va a aparecer Freddy Colmán como jugador de Sub-19, como volante por derecha, Ramón Martínez, Hugo Quintana y Hugo Fernández. Arriba de Erlis González, y todavía tengo esa pequeña duda de quién arranca arriba. Yo no sé si ya Lucas Prato, por la necesidad, ya puede arrancar. ¿Va a cambiar su formato? Y 4-4-2. ¿Y por qué si le fue relativamente bien o él se queda más con el segundo tiempo que con el primero? Qué raro que no mantenga su línea. Es que también los jugadores hacen mucho. Le cuesta a los jugadores... ¿Le cuesta qué? Cambiar. ¿Cambiar qué?
El diseño táctico. Y el formato. Cuando un entrenador quiere cambiar, el jugador más o menos se siente un poco reacio. Venía a decir que el jugador de Olimpia no puede cambiar, no puede jugar con otra figura táctica, Gustavito. No, Sí. pero hay un antecedente muy cercano de Chiqui Arce, Tano, que quiso probar otro sistema y no le salió. Y rápido cambió. Le duró una fecha, un partido. ¿Qué sistema? ¿Y no te acuerdas cuando en Cerro quiso implementar línea de 5? Sí, pero ese es un cambio radical. Acá estamos hablando de otra situación. Ah, bueno, pero... Estamos hablando de meter un volante más, de sacar el 9 y llegar en bloque al ataque. Muy Claro, distinto. sí, jugar con un falso 9. Claro, porque acá lo que él quiso hacer es reforzar la mitad de la cancha. Y le salió bien una parte. Sí. Y la otra parte salió muy mal. No, pero con estos nombres tranquilamente también hace un 4-1-4-1, Tano. Sí, pues nos humilliste 10 nomás, te falta el número 11. Y el 9 falta. Y bueno, si va a jugar con 9, entonces cambia de ¿Cómo vuelta. está el que llegó recién de Gremio? ¿De Gremio era? ¿O de dónde? Pues ese humita y... Pero Perana, y bueno, pero necesita de sumar minutos el sub-19. Juan José, muchos tiraron como bomba eso. Y lo cierto y lo concreto, viene a jugar la Copa Libertadores Copa Libertadores. sub-20. Yo no me voy a ir a hacer una... Bueno, hay que ir. Pero... Sí, pero... Hay ciertas cosas que uno debe Pero manejar. ese muchacho ya está practicando. Sí, ¿Hace sí, cuánto ya llegó? vino. Llegó el martes o el lunes, martes llegó. ¿Esta semana? Sí, esta semana. ¿Y vos ya lo querés hacer jugar? Él es 9. Como el Salvador de... Él es 9. Pero no va por ahí mi idea. Ay, ¿qué me hace decir Ronnie Red? Dos prácticos, llegó y mira cómo está físicamente. Igual tuvo que entrar a la necesidad. Bueno, pero si por reglamento voy a jugar Matías Almeida. Pero y eso, a eso es lo que yo voy. Gustavo no le nombró a Mati y él estaba como que sentido. Creo que llegó a jugar en su categoría. Sí, llegó a jugar en su categoría. retrocedió. Mati. Bajó de vuelta. Sí. Por eso digo, no está encontrando limpio 9. O me vas a decir que Paiva rinde, me vas a decir que Bruera rinde, me vas a decir que Mati rindió, me vas a decir ¿quién otro producto ha ido? Y después bueno, le metió a Derli la otra vez como falso. Está 9. Bruera. Bueno, o sea, 9 no es el problema en Olimpia, sino el hombre ideal es el... Bruera está, pero no está. Olvídate de Bruera. Bruera está, pero no está. Vos sos muy categórico. Vos no lo citaste a Franco. Franco no puede estar fuera de este equipo de Olimpia en este momento. Señor jugador, ¿no? ¿No lo citaste vos, Gustavito? ¿Qué te pasa? Es que hay que jugar con su 19 también. No. Franco no puede estar fuera del equipo de Olimpia. Bueno. Fue el tipo, el muchacho, el jugador que rompió constantemente la mitad de la cancha de Nacional. No vaya a decir tipo. Tiene nombre y apellido. Joven. Este muchacho joven, esta persona, este ser humano, este excelente jugador que tiene muchísimo futuro para mí. Sí. No puede estar fuera de este equipo, Gustavito. Disculpame que te diga. Pero yo veo que no puede estar fuera del equipo de Olimpia. Pero escúchame, si no es del paladar de Chiqui, y cierto. Si no es del paladar de Gustavito, ¿por qué va a figurar? No, en mi paladar está, porque fue el hombre más electrizante que tuvo Olimpia. El que rompió todo, pues. Sí, Ale Franco. Fue tal vez es el hombre que entró y calzó dentro de lo que es el mundo Olimpia. Bueno, permíteme, voy a hablar con el futuro presidente del Club Olimpia. Hoy tesorero todavía. Coto Nogués Rodrigo, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Hola Tano, ¿cómo estás? Un saludo ahí a todos, al profe, Cotita. No sé si está Luis Enrique. Luis Enrique está de reposo. Bueno. Está de reposo. Bueno, ¿cómo estás, Coto, futuro presidente del Club Olimpia? ¿Hace cuánto que estás en la dirigencia, Coto? Yo estoy desde el 2010 en la directiva del club. 2010. Sí. Y 12 años, sí. ¿te imaginaste en algún momento, no te digo soñar, porque todos soñamos realmente muchas veces con algo grande, pero a medida que ibas transitando tu carrera dirigencial, ¿te imaginabas esta situación? Me imaginaba dentro de 10 años por ahí. No. Dentro de 10 años más. Y bueno, la situación se presenta ahora, Coto. Sí, realmente nuestra idea era que Miki continúe y bueno, seguir acompañándole, pero bueno, las circunstancias se dieron así y bueno, realmente es una decisión que me llevó estos últimos 2-3 meses analizarla y con mi familia principalmente, y bueno, y ahora tomamos la decisión de que sí y obviamente
confiado principalmente en el equipo y en la gente que me va a acompañar, ¿verdad? Pues más que ser yo el presidente del club, esto es un equipo que en el cual yo tengo absolutamente toda la confianza y esperanza de que vamos a poder llevarlo adelante. Coto, cuando vos habrás sido probablemente en el entorno dirigencial la primera persona que se enteró de que Cardona iba a dar el paso acostado en el mes de marzo, ¿verdad? Cuando se da esa conversación, cuando él te propone, ¿te sorprendió la situación en ese momento o no? Sí, obviamente, totalmente. Pero ya me venía a mí, me venía tirando centro, ¿verdad? Yo no estaba entendiendo, no quería entender, pero sí, fue así, bueno, se plantó un poco la semilla y fue creciendo. Y a partir de ese día hasta la noche de ayer, cuando se hizo la inscripción de la lista y cuando hoy amaneciste como con esa figura de futuro presidente, ¿qué sentís, Coto? Me imagino que todos esos familiares queridos vienen a la mente y al recuerdo, ¿verdad? No, obvio, o sea, yo nací en el club, ¿verdad? Mi papá me llevó a la cancha del día que nací. Obviamente lo primero que tengo en mi cabeza es él, ¿verdad? Y en todo momento, ¿verdad? Y realmente es una emoción muy grande para mí, para toda mi familia, para mis tíos, Quique también, que es como mi segundo papá, que también fue tesorero del club, tío Manuel, que fue presidente, y bueno, realmente somos una familia que respiramos Olimpia desde toda la vida. Nuestro tatarabuelo fue uno de los fundadores del club y bueno, realmente para nosotros y para toda mi familia esto es un honor muy grande, ¿verdad? Pero más que eso, una responsabilidad mucho más grande, ¿verdad? Sí, al igual que el resto de tu lista, de tu futura nueva comisión directiva, porque hay nombres, hay apellidos realmente totalmente identificados con el club, ¿verdad? Eso es categórico. Ahora, Coto, anoche se cerró una parte de esta situación y a partir del día de hoy empieza como otro momento, otro juego para el Club Olimpia, ¿verdad? Porque si bien es cierto hay una lista única y cerrada, ustedes me imagino que empezarán a trabajar también para seguir aglutinando a la familia del club, ¿no? No, totalmente. Ayer yo tuve una conversación muy buena, muy sana con Cristian también. Él está disponible 100% para todo lo que yo pueda necesitar, para que el club pueda necesitar. Ya un tema por un tema de digamos de visión de manejo o de cómo administrar las cosas o de cómo llevar adelante ciertas o tales ideas, digamos, no estábamos muy en concordancia con eso, pero ambos siempre con la mejor idea del Olimpia y o sea, con lo mejor para el Olimpia y principalmente que está a disposición para todo lo que necesitemos, ¿verdad? Eso es lo más importante y bueno, él mismo me expresó que él sentía que yo mismo iba a estar más cómodo con el equipo que yo elegí y yo demasiado valoro eso realmente y como le dije ayer y bueno, nuestra relación personal no cambia en absoluto, seguimos siendo amigos como fuimos toda la vida. Rodrigo, un gusto saludarte, Benicio te habla, felicitaciones. Gracias, profe querido, muchísimas gracias. Bueno, y digo yo, entre la responsabilidad de ser tesorero y ser presidente hay una gran diferencia, supongo. Vos tenés la lapicera, vos vas a ser el que finalmente vas a tomar las decisiones que hacen importante a este club tan glorioso y de tanta responsabilidad que conlleva tu cargo. Digo, supongo yo que tenés definida la estrategia en los distintos estamentos que hacen a la vida del club. Es decir, en lo administrativo, financiero, en la organización, en lo que significa lo estrictamente deportivo el plantel, porque ahí es donde te van a pedir a gritos y que el equipo gane y que el equipo sea competitivo y que el equipo, la propuesta del equipo sea atractivo, ¿no? Todo junto, todo encima, Rodrigo, ¿eh? Totalmente, porque nuestro principal
objetivo desde lo financiero, económico, es mantener la línea con la que ya vinimos y que estamos construyendo hace 3 años, ¿verdad? Es una línea. Estos 3 años fueron más de apagar incendios y de reestructurar deudas, etcétera. Ahora tenemos un poco más de tranquilidad. Igual seguimos una deuda importante, igual vamos a seguir con una estrategia de guerrilla, digamos, en lo que es la parte económica del club, pero un poco más tranquilos ya de lo que fueron estos últimos 3 años, donde teníamos la soga al cuello constantemente. Ahora es como que logramos girar en el tiempo las cosas, estructurar un poco mejor, entonces también nos da una mejor, nos pone en una posición mejor para empezar a pensar también en cosas más disruptivas, en el sentido de cómo generar otros ingresos, de cómo encarar un crecimiento en la masa social, o sea, en también ponernos más duro con ofertas que vengan por nuestros jugadores, valorizar nuestros jugadores, no tener que estar vendiendo jugadores por nuestra urgencia económica. O sea, todo eso se logró un poco en estos años. Yo no digo que vamos a salir de eso, porque vamos a seguir con una política de ajuste de cinturones, pero sí, vamos a tener la mayor tranquilidad para encarar eso, ¿no? Y obviamente, o sea, todo esto va por una carretera y por otra carretera va la parte deportiva, donde Olimpia está, no importa la parte económica, Olimpia está obligado a ganar todo lo que juega. Así mismo. Y eso no va a cambiar. Así mismo. Y digo yo, esa gestión, esa ingeniería financiera, la marca registrada Olimpia, lo va a tener que optimizar, potenciar para generar esos recursos del que estás hablando, supongo, Rodrigo, ¿no? Porque ese puede ser el tema. Yo creo que tu mayor... Es la marca más fuerte que tiene el Paraguay, la más reconocida a nivel internacional, a nivel nacional también, y eso se tiene que monetizar, sí o sí. Claro. Bueno, y lo último de mi parte, voy a lo estrictamente deportivo. Y hasta ahora, como que, si voy a ser sincero contigo, hasta ahora Olimpia no entusiasma. Y Olimpia, como dijiste recién, tiene la obligación de entusiasmar, porque por respeto a ese, primero su historia, y segundo ese caudal de convocatoria que tiene y que exige siempre. Y sobre el particular, ¿hasta qué punto te preocupa esta realidad, Rodrigo? Nosotros estamos confiados en el trabajo de Chiqui y estamos aún más confiados en el plantel que armamos. Tenemos grandes jugadores, obviamente, y es claro que bueno, que no se está logrando un funcionamiento como el que queremos, como el que quiere el técnico todavía. Creo que hay que darle tiempo. El primer tiempo con Nacional fue espectacular. Después, bueno, obviamente tuvimos la lesión de Richard, el condicionamiento de la tarjeta Paraguay, eso un poco hizo que disminuya el caudal de juego en el segundo tiempo, pero yo creo que si el equipo de Chiqui logra plasmar ese primer tiempo y repetirlo, vamos por buen camino, ¿verdad? Ahí vimos un equipo con mucha movilidad, los laterales llegaban mucho a la línea de fondo, había un movimiento adelante. Yo creo que realmente si logramos consolidar ese juego, nos va a ir muy bien, ¿verdad? Coto, ¿vas a charlar de vuelta con el doctor Escabone? Porque yo lo escuché a él en los últimos días y quedó un poquito sentido, ¿verdad? Porque él buscaba realmente una unidad extrema en el club, y lo escuché también decir de que le hubiese gustado tenerlo a Raúl Vicente, por ejemplo, dentro de la lista. Y la verdad que lo escuché muy enojado el doctor Escabone. ¿Te vas a tomar tu tiempo, unos días para buscarlo, al expresidente del club? Obvio. Realmente me iba a adecuar a su tiempo. Él es una palabra mayor en el club. O sea, realmente no
voy a hacerlo ahora, hoy o mañana, seguramente vamos a juntarnos y para nosotros es demasiado importante tener primero su apoyo y segundo su confianza en todo lo que hacemos. Así que eso ocupa un lugar preponderante en nuestra agenda, ¿verdad? Uh-huh. Coto, ¿ustedes siguen trabajando con respecto al tema FIFA como para que esa supuesta próxima inminente sanción llegue, o eso es inevitable? No, nosotros vamos a tener sí o sí una sanción en julio. Por un tema disciplinar, ni siquiera vamos a poder levantar, no es una cuestión de dinero, es un tema de disciplinario por reiteradas faltas, te diría, ¿verdad? No, pero no vamos a poder levantarlo en julio. Entonces también un poco eso nos condicionó también las decisiones que tomamos en este mercado de pases, ¿verdad? Por eso en este mercado de pases nosotros estamos tomando decisiones pensando en 18 meses, no pensando en la apertura nomás, ¿verdad? Y ahí es donde viene también por ejemplo la contratación de Beto, ¿verdad? Que Beto, si bien no está disponible para jugar todavía, pues se está recuperando. Nosotros estamos pensando en él de acá a 6 meses realmente. Entonces eso explica un poco también por qué traer un jugador en una situación de lesión, ¿verdad? Pero y también por qué creo que son 9 jugadores los que trajimos, si no me equivoco, 8 o 9. Y bueno, todo eso lo hicimos pensando de acá a 18 meses, no ahora nomás para la apertura. Sí, entiendo. Lo que habían hecho algo similar en la época de Julio Cáceres, ¿verdad? Cuando llegaron a abrir igualmente el mercado y contrataron gente pensando en el futuro. Exactamente así, exactamente lo mismo. Sí, entiendo perfectamente. Lo de Espínola continúa todavía, lo de Patiño está caído, Coto. Sí, lastimosamente no pasó la prueba médica y bueno, no vamos a poder contar con él. Uh-huh. Igual siguen la búsqueda de 2 refuerzos más, ¿verdad? Seguimos en la búsqueda de un central más. Entiendo. ¿Escuchaste esa supuesta versión de que el clásico podría jugarse a puerta cerrada? Te pregunto, para mí una locura, ¿verdad? Pero como surgió no sé de dónde, quería saber si escucharon esa versión. No escuché. Ahora que me está diciendo la primera que estoy escuchando, pero no creo que ocurra eso. No corresponde y Olimpia no tiene por qué pagar los platos rotos de Cerro. Y no, yo tampoco entiendo, ¿verdad? Pero Coto, ¿cómo estás? Perdón, Tano. Juanjo Pérez te saluda, Coto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien. Lo que te decía Tano nomás, mirando un poquito, ya sabes, la sanción que tiene el público de Cerro. Ahora se está esperando, obviamente, porque es provisorio y uno se imagina de que pasan estas 2 fechas y de por ahí si llega otra sanción sería para esa fecha del clásico. A lo mejor, yo no sé, Coto, cómo se va a manejar, pero si se juega, Olimpia va a jugar en el Defensor, eso está confirmado. Y si juega en el Defensor del Chaco, en teoría el reglamento habla de 50 y 50. Sería 50 Olimpia y el resto del estadio. Hay que ver cómo soluciona Cerro, si es que llega nuestra sanción larga, Coto. Totalmente, yo creo que los reglamentos tienen que cumplirse, en primer término eso, ¿verdad? Y en segundo término, bueno, primero confiamos que el Tribunal de Disciplina actúe de la manera que corresponde, y segundo, en caso de que Cerro no pueda contar con su público, con su hinchada, lo que sea, que también nos permitan a nosotros utilizar el resto del estadio, porque es lo que corresponde. No hubo todavía un informe hacia la gente del Olimpia referente a las medidas de seguridad para prever algo. A Olimpia no le llegó ningún informe todavía. Absoluto, todavía nada. Coto, el Raúl Vicente Amarilla seguirá ahí muy cerca de la presidencia de la dirigencia, ¿no? Sí, Raúl tiene a su cargo un proyecto muy importante para el club, ¿verdad? Él está a cargo de llevar adelante toda la parte de escuelas de fútbol, de los campus, y realmente estamos muy contentos con él en ese trabajo que está haciendo, y tiene más planes todavía que si logramos concretarlo van a ser
muy beneficioso para el club y bueno, él está con eso. Coto, ¿cómo estás? Te saluda Gustavito Gavilán. Simplemente, antes que nada, felicitarte por este paso que está dando. Lo que significa, a medida que va pasando el tiempo y hay empresas que siguen apostando al club, la marca Olimpia indudablemente, y esto se ve reflejado en la confianza que tiene en los directivos. Van a seguir acercándose más propuestas, hay proyectos nuevos, y para los socios, esta masa societaria que está habilitada para votar, ¿esto va a ir creciendo paulatinamente a medida que van los meses, Coto? Sí, lo que está para votar es lo que ya está habilitado en el padrón, eso no puede cambiar, ¿verdad? Pero nuestra idea, fuera de eso, sí, obviamente es potenciar la masa societaria. Nosotros tenemos que hacer que Olimpia crezca realmente para lo que es el club y para lo que es nuestra población. Estamos en un número muy bajo y vamos a salir con no solo con campañas, sino con propuestas interesantes y facilidades interesantes para el hincha para que pueda asociarse, ¿verdad? Y yo creo que en este plan contamos con un partner estratégico como lo es Bueno, ahora que es nuestro nuevo sponsor y Bueno está permitiendo a través de la tecnología llegar a todos lados, que la gente pueda bancarizarse, que la gente pueda realizar transacciones a través de sus aplicaciones y bueno, y todo eso tenemos un planning con ellos que es donde vamos a incorporar eso a beneficio de los hinchas, ¿verdad? De los hinchas y los socios, ¿verdad? Entonces creo que eso va a ayudar muchísimo en hacer más universal, digamos, el acceso a todo, a ser parte del club, ¿verdad? Coto, el central extranjero. Estamos viendo, sí, extranjeros. 3 nombres estamos analizando y vamos a ver cómo podemos llegar a completar. Recién decías que de por ahí 2 nombres le decías al Tano. ¿Y qué posición es la otra, Coto? Porque no sé si Olimpia busca un delantero o un creador, pero si me hablas de un central, el otro que sería... Estamos en conversaciones con un central y con un volante. O sea, con 3 centrales y con un volante. Vamos a ver si podemos cerrar. ¿Y el volante de afuera también? Sí, ambos son de afuera. Perfecto. Todo listo para mañana, ¿verdad? Para mañana, la última noche mágica. Sí. Mañana, como le dije en otra radio, mañana jugamos en 2 canchas. Jugamos en Summer y jugamos en Encarnación. Sí. Una cosa de loco lo de Coto. Y bueno, y ahora, ¿cómo va a ser ahora para dentro del mundo empresarial? Ya lo tenés a un sobrino de Zapac en tu lista. Y en su momento va a tener que hablar con el presidente ahí para alquilar la olla, Coto. Mira la vida cómo te da ciertos giros. Sí, no. Obviamente yo ya voy a dar un paso al costado en la parte operativa de mi empresa. Por supuesto. Va a estar manejando a mi gente. Pero bueno, espero que me inviten a ver la manada en la olla. Vamos a ver si me invitan. No, oye, son situaciones que se dan, ¿verdad? Casualidades. No tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver, hay que separar bien las cosas en ese sentido. Coto, con tu experiencia de tesorero, Coto, y conocer lo que es la silla presidencial con toda la tradición olimpista que tenés, después de la presidencia de la República debe ser el sillón más importante en el país. ¿Considera de esa manera, Coto? Sí, no sé si tanto, pero sí, debe estar cerca. Definitivamente, pero igual si tu pregunta va a otro lado, yo te digo que hasta acá nomás. Yo no tengo más aspiraciones en mi vida que esto, ¿verdad? Esto no tenía otra aspiración ahora mismo tampoco, ¿verdad? Pero hasta acá, o sea, para mí esto es lo máximo que... Por el peso, por la presión... Nunca fui una persona metida en política ni nada, no es lo mío, no. Así que, sí, la presión debe ser... va a ser muy parecida probablemente y bueno, yo creo que tengo el training ya sea desde la parte dirigencial donde ya estoy hace muchos años y desde la parte personal de mi negocio, ¿verdad? Que vengo de una industria que es muy demandante, muy expuesta y bueno, tengo ya un poco de gruesa para esto, ¿eh?
No te hablaba a nivel político, sino a nivel del peso mediático en todo lo que genera, porque hoy hablar del presidente de Olimpia, estamos hablando y me atrevo a decir, de la persona, una de las personas más importantes e influyentes que va a tener el país, Coto. Sí, pero igual yo te digo que mi estilo no va a ser, yo no quiero en absoluto un personalismo sobre mí. Para mí es un tema mucho más, tiene que recaer sobre la dirigencia en general, sobre la institución en sí. Yo voy a tratar también, y les cuento acá, no tengo ningún problema, de ser lo menos social posible. Esa es la realidad de cómo yo quiero manejarme también, ¿verdad? Coto, ¿y ya tenés decidido quién será tu tesorero? Sí, ya tengo decidido. Quiero que sea el señor Federico Sicci, y bueno, me voy a reunir más tarde con él, vamos a tratar de convencerle. Gustavito, yo no digo porque me parece que es un cargo, un puesto tan sensible, ¿verdad? Y vos lo estás sintiendo en carne propia, confianza, conocimiento, más que nada, ¿verdad? Y Gustavito hace rato estaba diciendo, el señor Sicci es un especialista en números, ¿verdad? Y entonces, y tal cual, va a ser entonces tu futuro tesorero. Sí, Fede, aparte que es confianza 100%, nuestro primer anillo, una persona, un empresario muy exitoso, y bueno, y creo que pero no solo eso, o sea, además vamos a tener una comisión financiera donde también Miki va a seguir con nosotros, y para nosotros eso es muy importante porque él también tiene una expertise muy marcada en eso, y vamos a necesitar que él continúe, y bueno, tenemos el compromiso de él que va a continuar en esa parte con nosotros. Perfecto. Bueno, Coto, de vuelta, felicitaciones por este privilegio. Ser presidente del Olimpia no es para cualquiera, así que te deseamos lo mejor y gracias por el tiempo para Deporte Total. Muchísimas gracias, y bueno, un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio, y saludo a la audiencia. Gracias, muy amable. Rodrigo Coto Nogués, presidente del Club Olimpia a partir del próximo 2 de marzo. Pero lo máximo lo exprimimos, ¿eh? En situación de espera, diría... Él lanzó un tuit esta madrugada, Gustavito, ¿verdad? Sí, y comentó que habló con... Sí. Lo de Grillo, ¿verdad? Sí, y habló. Sí, que dijo, claro. No, porque ahora me mandó nomás un oyente, capaz se prendió tarde, y que no hay nada en contra entre ellos, ¿verdad? Pero si habló... Sí, no, por eso, para el oyente nomás que se prendió tarde a la programación. Y bueno, avisale que a las 11:30 empieza el programa, hermano. No te enojes a venir. Para cerrar, Gustavito, el capítulo, el programa... Estamos repitiendo para la información para los demás. Sí, pues nos van a matar seguramente. Sí, porque ya nos extendimos demasiado. Pero fuimos mezclando diferentes áreas, ¿verdad? Sí, ya Olimpia está partiendo, ya salió 24 jugadores. La buena noticia es que Carlos Arrúa forma parte de la delegación. Me falta confirmar si incluso puede ser de la partida. No pasó a mayores. El hecho que vaya a compartir quiere decir que no está enfermo. Era un cuadro viral, porque tal vez un gripe. Que aislarlo. Sí, tal vez fue una gripe intensa que rápidamente fue solucionado, y ya Olimpia tiene su lista de viajeros que en este momento está partiendo. Y reitero, el equipo con esto cambia un poco los planes, porque Carlos Arrúa, si está bien Carlos Arrúa, tiene que ser titular dentro. Sí, pero hay que ver si está para arrancar, porque por ahí si tuvo fiebre y compañía, hay que ver, eso te consume mucho. Dentro de la expectativa. Repito, Gastón Olveira, Paraguarí, Benítez, Barreto y Seba Quintana. En el medio sector, yo creo que Freddy Colmán está para arrancar. Olimpia necesita sumar con el Sub-19, no puede rezargar esa posición. Ramón Martínez, Hugo Quintana o Ale Franco, ahí ya sí le agrego a Ale Franco ahí dentro como volante interno. Hugo Fernández, y arriba Derlis González. Me juego por Lucas Prato. Bueno, vamos a ver qué sucede. Gracias, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información. En alerta permanente. Sí, en alerta permanente. 12:53, lo escuchamos a Robert, y a la vuelta hablamos de Cerro.
¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. 12:56. La pregunta del millón. Cerro Porteño va al Carendí, a Juan León Mallorquín para jugar. ¿Cómo estará el movimiento en las entradas? Yo no sé si la gente de Mallorquín terminó siendo alguien visionario o algo así, porque estuvo a punto de ir a Ciudad del Este, a arrendar ese estadio, incluso a Encarnación, para recibir a Cerro. Está claro, tampoco somos pelotudos, ¿verdad? Es muy difícil el tema del control. Algún que otro cerrista seguramente irá a la cancha, ¿verdad? Pero no en la magnitud, con esa libertad que hubiese tenido, obviamente, si las barras no estaba... Si el público no estaba suspendido, ¿verdad? Hubiese sido, creo yo, un perjuicio económico importante para la gente de General Caballero. Sí, y aparte que General Caballero un día antes de que salga la resolución ya puso la venta. Sí. Y ya había vendido. Sale la resolución y ya habían, creo que, más de 1.000 entradas vendidas. Sí, y hay que ver cómo ahora, hacen eso, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, según lo que yo pude leer esta mañana, hay más de 3.000 entradas vendidas. 3.000, bueno. ¿Verdad? Y haciendo esta salvedad y este destaque, que a excepción del partido que hicimos Benicio el fin de semana, que vimos un estadio no con el marco que estamos acostumbrados a ver también, ¿verdad? Porque el Mallorquín, eso siempre destacamos de Guaireña, destacamos de General Caballero, que siempre lleva público. Sí, tiene sea un el público partido fiel. que sea, lleva un público fiel, que un puñado de, no sé, 500, 600 personas. Platea y preferencia incluso. Sí, más gente, por eso 1.000 personas por ahí te suele llevar General Caballero.
Y bueno, y cuando juega entre Cerro y ante Olimpia, eso crece mucho más. Ahora, cuando veo en el Zócalo y se los leo a los televidentes y oyentes de la radio, el Ciclón juega el domingo sin sus hinchas. ¿Será? En la teoría. Por lo menos sin bombos, platillos y banderas. Sí. Después... No, pero lo que acá pues no es cuestión de sancionar los trapos, ni los bombos, ni los platillos. Bien, ¿verdad? Pero si Cerro ya sancionó de raíz, Benicio. Cerro ya cortó eso. No seguí el coso, Juanjo, ya sabemos. Te sigo, no, pero la pregunta mía es, ¿hasta qué punto será cierto eso? Yo no creo. Y reduce. No, pero digo no prohíben en la totalidad, porque es imposible saber eso. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo? Si con el solo hecho que vaya sin la camiseta a comprar la entrada, lo que no podrá hacer es ingresar al sector visitante. Después está el riesgo de ir a compartir lugares con otros hinchas, ¿verdad? Acá no creo que pase mayor inconveniente, ¿verdad? Pero lo ideal pues sería lo personal, ¿verdad? Si vos sos hincha, vos sabés que tenés el acceso prohibido. Entonces, ¿para qué te vas a ir? ¿Para qué vas a incumplir una sanción? Bueno, que podemos discutir que esté bien, que esté mal. La realidad es que no pueden ingresar. Claro, está bien. Eso vos porque sos pensante. Y, con raciocinio, con capacidad de raciocinio, pero ¿vos crees que esa gente piensa? No, ¿Le importa? No le importa. No, y obviamente que no le importa a esa persona, ¿verdad? Y algún que otro monito vamos a tener, eso es categórico. 30.000 va a cobrar la gente General Caballero, está cobrando la gente General Caballero. 30.000 la gradería local, la gradería visitante ahora queda automáticamente suspendida. 60.000 guaraníes para la platea y preferencia 100.000 guaraníes para el partido del domingo a las 18:15 en Juan León Mallorquín, el partido entre General Caballero y Cerro Porteño. O sea, yo por ejemplo, hincha habitual de Plateas o hincha habitual de preferencia de Cerro Porteño, no me puedo ir a ver el partido, ¿verdad? ¿Cómo? Yo soy hincha habitual de Plateas o de preferencia. Sí. ¿No me puedo ir a ver el partido? ¿Hincha de quién? Y de Cerro, ¿se Y entiende? claro que no. Si está suspendido. No importa que vos te hayas portado bien y compañía, ejemplar, socio, hincha. No importa. En esta situación le termina afectando a todos. Veremos qué pasa después del segundo partido, del clásico para adelante. Ahí vamos a ver realmente el alcance de esta sanción, de esta suspensión. Escuchamos a Robert, después lo vamos a contactar a Ernesto. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Quiero recordarles que las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Las consultas al 0984-845-901. Unidades modernas que acaba de recibir precisamente la empresa Río Paraguay con todas las comodidades que el usuario, ¿sí?, el pasajero pueda recibir en la actualidad. Qué hermosos buses. Estamos viendo justamente a través de Mega TV las nuevas unidades de Río Paraguay. Qué belleza. Y ayer nos comentaste de que cada asiento tiene su monitor individual. Al estilo avión.
al estilo avión. O sea, vos podés elegir el canal que quieras, no precisamente universal, que lo que determina ahí los responsables de la unidad. Cuando ponían ahí arriba el CD y se congelaba, esos viajes se hacían más largos. Ahora eso quedó totalmente obsoleto. Exacto, esto es modernísimo. La tecnología de primer mundo ya. Sí, señor. Qué bonito está el bus, ¿eh? Hermoso, hermoso. Son 3 unidades que recibió la empresa Río Paraguay, pero así, nuevo de paquete. Moderno, cómodo, seguro. La verdad, es una delicia el viaje ahora a Encarnación, Ayolas, Mayor Otaño y María Auxiliadora a través de los modernos y nuevos buses que recibió la empresa de transporte Río Paraguay. Esa pantallita para ver películas. Sí, individuales. Y canales independientes además. Con tu auricular ahí. Pero no conforme con eso, también hay seguridad, comodidad y placer al viajar con Estel Turismo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Estel Turismo que realiza el viaje habitual de lunes a sábado a Santa Cruz de la Sierra. Viajes diarios, ¿sí? Los lunes, miércoles y viernes tiene que viajar Juan José. ¿Sabes por qué, Tano? Porque coche cama. Pero lo vamos a enviar sin retorno, sin vuelta. No. A Santa Cruz. A Santa Cruz. Yo no conozco Bolivia. Y semicama martes, jueves y sábado. Eso tiene estos transportes, estas unidades de transporte de Estel Turismo, ¿sí? Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La magia de conectar. Ustedes se pueden comunicar al 0983-781 y 493. Repito, 0983-781-493. Cualquier consulta para cualquier viaje que quieran realizar a Santa Cruz de la Sierra, de lunes a sábado. Cerquita acá, a mitad de cuadra, nomás está con estas unidades. Mirá lo que es viajar. Hermosa. Sí, acá estamos hablando de otra cosa porque estamos hablando de viajes de larga distancia. De larga distancia, ya cruzando todo el territorio chaqueño. Sí, totalmente. Hermoso igualmente la unidad de Estel Turismo. Un gran abrazo para la familia de Río Paraguay y también la familia de Estel Turismo. Breve pausa, cortito, con Robert. A la vuelta ya estamos con Ernesto. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. En la República del Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. ¿Qué te espera en sus días de ofertas? Lunes, sector de fitness. Martes, panificados. Miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embutidos. Y los fines de semana, ofertas en todas sus góndolas. Te espera en su casa central, pegadito al mercado número 1 de Luque. Y sucursal Cañada San Rafael sobre la calle Capitán Infran, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales, @Comercial Virgen del Rosario. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable. Y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. 13:07 minutos. Ernesto, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia MRTV. Bueno, ¿y qué hay por campamento Azulgrana para el viaje a Mallorquín? Y
por el momento, Tano, lógicamente sacando todo lo que pasó el fin de semana, viene el día lunes, y con todo lo que se viene hablando todavía de la posible pérdida de puntos para Cerro Porteño, pero hablando un poco en la parte futbolística, Tano, Cerro Porteño al menos por el momento totalmente tranquilo, porque el equipo de Víctor Bernay está trabajando totalmente normal, y eso es importante porque prácticamente tiene el plantel completo. Y digo plantel completo, Tano, como mencionaba el día de ayer, que viene contando con 23 futbolistas de verdad en cada compromiso, y viene repitiendo, así que al menos de esos 23 yo creo que volvería a repetir, porque todos están trabajando de manera normal, y esto también ya asumo al Pachi Carrizo, quien había sido cambiado justamente en el último juego, así que ya trabajó de manera normal el día de ayer, y también está para formar parte de la lista de viajeros de Cerro Porteño que va a estar partiendo mañana rumbo al este del país. Inclusive, yo creo que si todo va bien, Tano, el Pachi está nuevamente para arrancar el titular del compromiso el día domingo. Es decir, de que Cerro podría mantener equipo onceno, Ernesto. Sí, hoy 18 horas estará parando nuevamente el equipo, Tano, porque va a ser la práctica más importante, pero al menos de los movimientos que hizo ayer, también el día miércoles, donde hizo un poquitito de táctico el profe Bernay, no cambió nombres, inclusive utilizando la misma figura, así que yo creo que no vamos a tener cambio, reitero. Esto siempre sujeto a lo que pueda pasar con el Pachi Carrizo, que hasta ayer al menos estuvo trabajando de manera normal, así que creo que al menos con respecto al equipo que arrancó el partido ante 2 de mayo no va a sufrir variantes, Tano, compañeros. Entonces, sin mayores novedades en Cerro, futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, por supuesto, sin mayores novedades, también tocando otro punto, ya mezclando también informaciones de Cerro, Tano, en cuanto a refuerzos, ya que ayer se habló lo de Bruno Valdés, el acuerdo del club con el jugador ya está, así que ahora solamente falta la respuesta de Boca Juniors, que está también sujeto a lo que plantea el equipo argentino, ya que está queriendo contar con un extranjero, es por eso que quieren liberar el cupo extranjero, y en esa lista está Bruno Valdés. Sí. Así que ya está en campo el equipo de Boca, ya hay acuerdo entre el futbolista y la institución azulgrana, así que solamente falta eso para que ya se haga el anuncio inclusive de que Bruno Valdés va a ser nuevo refuerzo de Cerro. Ahora, Ernesto, lo de Luis Amarilla, ¿lo busca Cerro o lo ofrecieron a Cerro? No, es una opción que Cerro Porteño está estudiando, Tano. Lógicamente tiene un poco que ver también con el tema de los extranjeros, ya que Cerro también cuenta con unos cuantos dentro del plantel. Luis Amarilla, que es paraguayo, entonces eso también facilita. El inconveniente pasa, Tano, de que él tiene todavía un contrato importante con el Mazatlán del fútbol mexicano, club dueño del pase de Totina Amarilla, donde estuvo jugando justamente este semestre, y está sujeto a lo que decía también el equipo mexicano. Si aceptan de por allí un préstamo, yo creo que es factible, pero sí, menciono esto, Tano, de que es una opción válida para Cerro Porteño. Están estudiando, así que una posibilidad grande para que pueda llegar y bien al equipo de Cerro Porteño. Es decir, que puede llegar otro 9 a Cerro. Sí. Inclusive, y corregime, Tano, porque recuerdo a Totina Amarilla también jugando en otros equipos aquí en el fútbol paraguayo, también tiene la característica justamente de jugar en otras posiciones, acompañando al 9, inclusive jugando un poco más atrás, así que me parece que si se llega a dar lo de Luis Totina Amarilla, sería también un nombre importante para Víctor Bernay, ya que podrá ser utilizado en varias posiciones. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pues llamativo porque él acaba de ser comprado del equipo Yankee, ¿verdad? Meses, sí. Y qué raro. Vos sabés que a mí me decían hace rato de que... ¿Cómo estás, Ernesto? Me decían hace rato de que ya está complicadísimo este tema. Por lo económico. Ayer decía Ernesto que va a ser complicado por lo económico. Y dicho y hecho. Porque en teoría el equipo no está interesado, primero en soltarlo así nomás. Y Cerro va a tener que poner un monto muy importante si lo quiere, y me dicen de que está acá ahí esa chance, al menos no desde Cerro, sino desde el entorno del equipo y el jugador. Muy buen jugador. Es buen jugador, sí. Es un 9 que te va a tentar con los ojos cerrados tenerlo, pero
Está complicado. Sí, lo cierto y concreto es que Cerro sigue buscando ese último refuerzo, Ernesto, ¿verdad? O sea, esos últimos refuerzos. Sí, se sigue buscando, Tano. Dos refuerzos, por supuesto, porque lo de Bruno yo creo que es un poco más fácil y concuerdo con lo que menciona Juanjo. Es por eso que inclusive ayer en el extra mencionamos que no es fácil. Es una opción válida, reitero, pero ya también va a depender mucho de lo que decía el equipo, su equipo actual. Así que también creo que está un poco al caer, por decirlo de alguna manera, Tano, pero sí, pero es una opción que Cerro Porteño está estudiando. Él disputó más de 20 partidos en el equipo mexicano, no marcó muchos goles, Tano, pero sí tuvo una importante participación en su equipo, así que me parece que si se llega a dar, sería una opción muy válida para lo que es el equipo africano. Sí, sin ninguna duda, coincido con eso. ¿Quedamos por acá, Ernesto? Dale, Tano, perfecto. Mencionar entonces que hoy 18 horas activa el equipo de Cerro Porteño, donde va a parar el onceno Víctor Bernal, que no va a salir mucho de lo que viene mostrando, y mañana nuevamente estarán activando a las 7 de la mañana y posterior al almuerzo estarán partiendo ya rumbo a Mallorquín para lo que va a ser el juego el domingo ante General Caballero. Un abrazo, Ernesto. Igualmente, Tano, hasta más tarde. Hoy se abre la cuarta fecha del campeonato con un partidazo. Nacional recibe a Guaraní en el Ercenio Orico. Hablamos de ello a la vuelta. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:16. Ayer se cerró la primera fase del preolímpico. Venezuela le ganó a Brasil y clasificó. Así que ya está ese cuarteto final entre Argentina, Paraguay. Paraguay juega hoy para definir el grupo B. Y por el otro lado estarán Venezuela y Brasil en la fase final de este Brasil es equipo suplente, ¿verdad? Sí, buscando los dos lugares para París 2024, los Juegos Olímpicos. Hola Dani, ¿cómo te va? Bien, Tano. Un saludo para vos, para todos los compañeros, al profe Benicio, a Juanjo, a todos, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Bueno, todo tranquilo. ¿Cómo se está preparando Barrio Obrero para este partidazo, Dani? Hablemos primero del local, Tano, ¿te parece? Claro. Yo creo que una baja muy sensible va a tener Nacional el día de hoy. Juan Fer Alfaro. Lo probaron ayer, no respondió, cierto, estaba
entrenando diferenciado para cuidarlo justamente para este partido, pero finalmente no llega el argentino para el partido del día de hoy, así que se convierte sin dudas en una de las bajas más sensibles que pudo haber sentido o tenido, mejor dicho, el equipo de Juan Pumpido, que dicho ese paso tampoco va a estar en el banco hoy. Pero adentro de la cancha, los reemplazantes están entre Jordan Santa Cruz o Blas Cáceres. Yo creo que corre con cierta ventaja Jordan Santa Cruz por una cuestión de que está casi en ritmo. Si bien es cierto, tampoco fue titular el partido pasado, creo que tiene una ligera ventaja por sobre Blas, y de esa manera tenemos que decir. El otro sector donde yo tengo dudas, por lo menos, es por el sector derecho. Ayer entrenó Marcelito González alternando con Caballero. Marcelito González y Caballero alternando en uno de los sectores, más específicamente en el sector derecho del medio campo. Y evidentemente el otro sector sí tiene dueño, nombre y apellido Orlando Gaona Lugo, así que allí no hay ninguna duda. El probable equipo de Nacional para hoy, para enfrentar a Guaraní en un partidazo, nos imaginamos, va a ser allí en Barrio Obrero, con Anthony Silva, Duarte, Blasi, Ojeda y Núñez. Lo que decíamos, la duda, Marcelito o Caballero, Orsusa con Jordan Santa Cruz, así como están las cosas, y Orlando Gaona Lugo, Arévalo y Nazareno Bazán. Es el probable 11 de Juan Pablo Pumpido para enfrentar hoy a su ex club Guaraní. Y el otro punto va empujando ya ahí, Dani, ¿Me hablas de Bailones? Sí. Sí, yo creo que la desventaja de Bailones es el tema físico. Todavía no está 100%, pero yo creo que en un par de fechas va a sentar plaza de titular con el rendimiento que lo vimos por lo menos ante Olimpia. Sí, totalmente. Y aparte con los 45 grados que vamos a tener hoy, sí. Viste que hay algunos que le afecta un poco más, otros le afecta un poco menos el calor paraguayo, ¿verdad? Así mismo está, ¿no? Y si no está al 100% físicamente, con más razón. Bueno, ese es el probable entonces del tricolor. Sí, así mismo. Es el que entrenó por lo menos ayer y nos da esta pista. Y evidentemente el hincha de Nacional se estará agarrando la cabeza cuando le mencionamos que no va a jugar Alfaro. El ambiente se habrá tranquilizado un poquito más después de ese segundo tiempo contra Olimpia, ¿verdad? Sí, terminaba el partido en el primer tiempo, cosa que nunca va a ocurrir porque los partidos duran 90 minutos, pero supongamos, permitámonos ¿cómo fue ese permiso, esta licencia periodística? Como una fantasía de Benicio. Exacto, iba a decir eso. Permitime, profe, esta licencia periodística. Claro, con gusto. Vos sabés que puedo utilizar mi herramienta. Gracias, profe. Si hay otros que utilizan sin permiso y no le digo nada, hermano. O sea, es que las fantasías son permanentes aquí. Pero es así, Tano. Por suerte para el hincha tricolor, el partido tuvo un segundo tiempo. Sí. Tuvo un segundo tiempo y demostró una cara, un rostro totalmente diferente a lo que fue ese primer paupérrimo. Y conste que empezó ganando a los 2-3 minutos de ese primer tiempo, pero imagínate. después el equipo estuvo desaparecido, no existió Nacional ese primer tiempo, pero el segundo tiempo sí fue totalmente diferente. Con todo lo que pasó en el partido, fue un segundo tiempo espectacular para el hincha tricolor, pese a todo, no poder conseguir los 3 puntos, pero sí un rostro totalmente diferente a aquel primer tiempo. Y es prácticamente la defensa del segundo tiempo la que va a salir el día de hoy. El mediocampo no repite porque está este tema Alfaro. Así que esa cuestión le gustó mucho al equipo el segundo tiempo a Pumpido, tal vez así que en lo máximo repite aquel tiempo. Perfecto. Vamos a escuchar la Roy y después hablamos de Guaraní, Dani. Perfecto.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_py. Copetrol Vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad: cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. 13:24. ¿Y de guaraní qué se puede comentar, Dani? Y ya que estamos con licencias periodísticas, voy a inventar una frase nuevita. Equipo que gana no cambia para Bobaglio y Guaraní. Va a repetir el equipo así como están las cosas, salvo con alguna sorpresa a último momento, cosa que no creo porque entrenó ayer con este equipo. Gaspar Servio en la portería, Dani Pérez, Mario López, Paul Riveros y Wilson Ibarrola, que va a jugar, dicho sea paso, también ante su ex club. Hablamos de Wilson. Richard Prieto, Agustín Mansur, Estival Moreira y Salomoni, Walter González y Adrián Alcaraz. Es el equipo que presenta. Mira que Tano perdió la posición por una cuestión de rendimiento de Walter González. Perdió la posición, hablamos de Paul Charpentier, que empezó siendo titular y empezó, digo, pese a que no estuvo habilitado para aquel primer partido, él iba a ser el titular, hasta el último día estuvo titular, pero el Walter González entró en ese partido, hizo un buen papel ante Libertad y el último partido le gustó muchísimo, incluso el gol, le gustó muchísimo, ponderó muchísimo su trabajo Lucas Bobaglio, así que tenemos que decir que hoy por hoy el titular en ataque con Adrián Alcaraz es Walter González. Por eso repito, equipo que gana no cambia para Lucas Bobaglio y es el equipo que va a presentar esta noche ante Nacional en el Érico. ¿Cuánto perjuicio para Charpentier el hecho de que no fue habilitado para ese arranque del torneo? Porque a lo mejor la historia hubiese sido distinta. Totalmente, por eso digo, incluso Tano, saco el tema de que Walter González hizo el penal para el empate de Libertad. Sí. Saco totalmente esa jugada aislada del partido, pero sí Walter hizo un partidazo ese día, aguantando arriba, pivoteando, picando en el espacio, pidiendo la pelota. Yo lo vi realmente a un Walter González muy, pero muy fino, digamos, si podemos utilizar un término para pintar futbolísticamente al jugador. Pero sí, este último partido estuvo en un 8 puntos aproximadamente, a mi criterio. A mí que me estoy metiendo en el terreno del profe Benicio, pero a mi criterio estuvo en un muy alto nivel, incluso sacando la jugada del gol. Yo le agrego la palabra motivado, contrariamente a lo que quisieron instalar sobre él en la previa a la temporada, ¿verdad? Totalmente, no, está motivado, está motivadísimo Walter González, lo podemos ver también en las prácticas, así que sí, este dato no quise dejar pasar, correr, porque Walter González, repito, está bien, 10 puntos, totalmente en condiciones Charpentier, pero se volcó por Walter González Lucas Bobaglio. Con el libro de pases abierto, Guaraní
ya no trae nada o puede generarse alguna que otra sorpresa al último momento ya con lo de Juan Danilo? Yo no cierro 100% las puertas para que alguien más venga, pero en un 99% ya este es el plantel para el año, para el primer torneo. Ayúdame un poco, estoy haciendo un repaso del plantel de Guaraní. Si traería algo, ¿para qué sector podría llegar a ser? Yo creo que ya están cubiertos los sectores. Yo creo que ya está. Digamos, algún lateral derecho para pelear el puesto con Dani Pérez podría ser, porque está Dani Pérez y luego tiene juveniles en esa parte Guaraní. Pero yo creo que si viene podría ser en ese sector, porque arco no va a tocar, centrales tiene de sobra, lateral izquierdo también tiene para cubrir, volantes centrales tiene, por los extremos tiene también, y con la llegada también de Danilo que te puede dar una mano también en esa posición, sin problema, y adelante está cubierto. Así que yo diría que podría ser en el sector derecho de la defensa en todo caso. Sí. En todo caso. Pues, en esto te digo que tranquilamente Alcide Benítez puede jugar de lateral derecho también. No desconoce para nada esa posición. Sí, que es una bala. Ese muchacho es una bala. Sí. Muy similar lo de Mati Martínez. Tiene ese arranque, un cohete parece. ¿Verdad? Tiene ese arranque impresionante. Muy buena pinta. Y hay que puntualizar también la capacidad goleadora de Alcaraz. ¿Verdad? Le está dando muy buenos resultados. Jugador de alternativa, pero gradualmente está marcando presencia. Sí, no, es el goleador del equipo. Hoy ya es titular. Sí, goleador del equipo. Él es de Libertad, ¿verdad? Es de Libertad. ¿Y Miño dónde va a entrar? ¿Y el sub-19, sub-20, Dani? El sub-19. ¿El sub-19? Miño. No, el sub-19 Guaraní, ¿dónde va a entrar, Dio? Y ahora mismo va a tener que esperar su oportunidad. Miño estuvo enfermo estuvo el partido pasado, por eso no fue de la partida. Él también estaba como para jugar, por eso estoy diciendo, son las cosas que le pasa a este jugador Walter González, porque Miño estuvo ausente por un cuadro gripal. Sí. Por un cuadro gripal, por eso ni siquiera concentró, pero salió de la concentración y entonces allí jugó Walter González. César Miño vemos que está concentrado para el día de mañana, vuelve a la concentración, ya está totalmente alta, Tano. Perfecto, quedamos por acá, Dani. Dale, señor, gran abrazo. Un abrazo. 18-15 hoy en el Arsenio Rico, partido entre Nacional y Guaraní. Carlos Paul Benítez, el árbitro, si no vi mal. Y en el bar estará G. Díaz Zacarías. ¿Tu favorito para este partido? Y yo me quedo una columna al medio, porque por lo que demostró Nacional en el segundo tiempo y por lo que viene haciendo Guaraní. Carlos Paul Benítez, sí, árbitro en cancha, y en el bar G. Díaz Zacarías. El partido que le dará arranque a esta fecha número 4 del campeonato de apertura. Robert, a la vuelta ya está el pendejo con el WhatsApp. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatriz
cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. 13:33. Habilitado el WhatsApp de la 780M de Deporte Total, el 0986-780-780 con el pendejo. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Tano, Juanjo, profesor Benicio y a la audiencia de Deporte Total? ¿Comenzamos? Por supuesto. Escuchamos el mandibulín ya. Sí. Sí, alguien trabaja ya. Qué duro ya en el arranque. Bueno, viernes. A veces hay operador. Se perdona. A veces hay operador. Escuchamos. Buenas tardes, muchachos. Excelente la programación. Un saludo, Tano, Juan José, profe, el pendejo. Bueno, ¿cuándo sería la resolución del partido Cerro Porteño de mayo? Y otra cosa, ¿por qué se juega temprano de todo punto de vista el partido entre Nacional y Guaraní? Para mí ese sería un partido de segundo turno. Partido más importante del día de hoy por la actualidad del equipo de Guaraní específicamente y también la actualidad de Nacional. ¿Y sabes qué? No te podemos, ¿sabes qué? Eso es el punto de lo que ya había dicho otra vez. No te podemos responder nosotros. No nos pregunte a nosotros. Preguntale a lo de la televisión, hermano. Envíale ahí un email, un mensaje, un Twitter, ¿Por qué te pones nervioso, profe? No. Opinó nomás. No, ¿qué? Y pregunta. No, preguntó. No, es opinó. Pregunto. Yo le respondo. Pregúntale a la televisión. ¿Por qué hacen estas barbaridades? Sí, nomás. Y después lo otro preguntó fue la resolución. ¿Cuándo saldría? Todavía no. ¿Cuándo va a continuar el partido? Preguntó, ¿verdad? Sí. No, vamos a ver qué dice después el Tribunal de Justicia. Impredecible eso. ¿Otro audio? Buenas tardes. Eso que dicen ser cerristas, que hay que dar una sanción ejemplar al club y demás hierba. Si esos son cerristas, yo soy Superman. Buenas tardes, saludo a la mesa. Vaya con el aporte. Jotita, veo, ya no mueve mí. Otra cosa, verlo visto, tiene amarilla, veo a hacerlo, ya pues, Bruno Valdez, ya misma. Un fuerte abrazo y excelente jornada para hoy. Un combo hizo de pregunta. Lo de Bruno Valdez puede correr, lo de amarilla no. Y Jotita está todavía con algunos días de licencia. Qué puta volvió pico nuestro amigo Johnny Bravo. No. Hoy más que nunca Johnny Bravo esa peinada. Buenas tardes, un saludo a toda la mesa. Buenas. En especial al profesor Benicio. Saludos a cada Encarnación. Saludos para vos. Quería nomás comentar del hecho de que estaba diciendo Luis Aquino sobre el tema del horario entre los cursos y el partido. Yo creo que de igual manera va a haber a estadio lleno el partido de Olimpia, porque la mayoría acá en Encarnación somos todos olimpistas. Saludos. Buenas tardes, los muchachos. Quería nomás decir una cosa. Este Benicio Martínez
el supuesto señor respetable, la verdad que un señor gran mal educado. Gracias. Híjole. Gracias. Con el permiso, señor Yo también director. te quiero mucho. Señores, a esta altura de la vida no me voy a venir a cambiar de... Es un señor, Benicio Martínez. Permiso, señor director deportivo Luis Enrique Benicio. ¿Por qué canal va a ir el programa de usted los domingos, los analistas del fútbol de primera? No hay novedad todavía. Buenas tardes a Radio 1 de Marzo. Esa persona que se dijo que es Superman, solamente quiere ser Superman para comer. La gente que llama, por favor. Me dieron un nuevo sistema para evitar las llamadas por WhatsApp. Vamos a implementar en la pausa. Seguimos escuchando. Comer tortilla. Buenas tardes, suerte, un abrazo para todos. Llega un mensaje y dice: Johnny Bravo, pero no le puede donar un poco de cabello al veterano Benicio Martínez, dice este oyente. Otro audio. Buenas tardes para las 7:80 y los cracks del mediodía, y especialmente para el Tano Ajenjo Virgili, para Johnny Bravo, para Mandibulín y para el profe Benicio Martínez y lo que el viento se llevó. Sanción a Cerro Porteño, sin lugar a dudas, para sentar un precedente en el fútbol paraguayo. Profesor Benicio Martínez, pone orden, no puede ser que hablen de Olimpia, del vicepresidente, del que Jambay va a venir, de tal, 1 hora y media estuvieron. Cerro 15 minutos, ahí vea. Además, no se está hablando más de fútbol, ya por la política, vamos a hablar de fútbol, están los otros clubes, a ver qué onda. Buenas tardes a todos. El que acaba de decir que en Encarnación la mayoría olimpista, cuando venga a Cerro le vamos a demostrar de que es totalmente lo contrario. Y a este rubio falso, ojalá que se recupere pronto, pero que no venga muy temprano en la radio. Tano, ¿por qué no te animas a hacer el programa u otro programa con el profesor Benicio, ahí con el pendejo y Gotita? Excelente ya. Luis Enrique ya en Guayupala y política. Un abrazo. Robert, ya seguimos. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrir cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. 13:41. Sí, Benicio. Bueno, un oyente del comisario José Delgado envió, dice que la gran final del EXA se va a hacer mañana a las 18, ¿sí? Copa EXA Verano. Entre los equipos, mira los equipos, Tano, América y Manchester City. América de México y Manchester City. Son exalumnos del colegio Andrés Rodríguez, ¿sí? En Loma Pintán. ¿Te vas a ir a relatar, Benicio, comentar? Sí, vamos a estar comentando. El Colegio Nacional Andrés Rodríguez, ¿sí? A las 18 horas se va a jugar esto. Mañana. Mañana. Y la verdad que
Este tipo es tradicional, ¿no? Claro. Mucha gente se prende. Sí, totalmente. Es religioso para los sábados a la tarde. Muy lindo. Hablando de saludos, en la zona de J. Augusto Saldívar. Espera un ratito, ya termina. Bueno. Mañana a las 18 en el complejo Fanáticos Golondrina de Loma Puta, en Loma Puta. Y esto a veces lleva más gente que hay algunos partidos de la División de Honor. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Es una realidad. Sí, porque estamos hablando de finales, pues. Se define por el torneo, entonces lleva mucha gente. Y todos los futbolistas frustrados pues se van ahí. ¿Qué futbolista Claro. Me incluyo. Juanjo, por ejemplo, se cree... Sábado a la tarde es fútbol amateur. El mejor de entre los tres palos ahí. ¿Te acuerdas del presidente de 2 de mayo? Dijo, no queremos partidos los sábados. Sí, pero Juan, olvídate que va a tener gente, pero Juan, sábado a la tarde. Es religión allá. Sí. No, estoy siendo aquí con el Excel, yo no estoy... No, hablando de salud, en la zona de J. Augusto Saldívar, abrazo grande para Fabio, César y Dani, que están viendo y escuchando a la par, así que abrazo grande para ellos en la zona de J. Augusto Saldívar. Bueno, ya que abrieron la agenda social, quiero decir que esta mañana estuve en una estación de servicio lavando el vehículo, se me acercó gentilmente el gerente de la playa, el señor Caracholo, paisano también, italiano, así que le envío un fuerte abrazo al señor Caracholo. En esa estación de servicio me dijo que ve todos los días el programa, así que un abrazo grande para él. Un saludo. Cangieri. No, si no iba a decir el nombre. Seguimos con los audios 0986780-780. Y sí, Evio, ¿qué te pasa? Buenas tardes, distinguida mesa de panelistas. Me llamo Roger. Quisiera, si pueden volver a explicar esa parte del reglamento de la APF que habla de las penalidades en caso de Cerro Porteño. Si hay un artículo que creo que ustedes explicaron, no escuché bien, que en el caso sucedido en el estadio de San Sebastián Chaco es pérdida de puntos. Si ustedes pueden volver a mirar, explicar un poco eso, para que justamente que esto como precedente, porque ya en todos los ámbitos se le da demasiado derecho a los delincuentes, estos delincuentes del fútbol, y no solamente del fútbol, delincuentes a nivel nacional. Esto habría que castigar, y a los que propician la llegada, la venida de ellos en el estadio, hay que también castigar. Profe. Artículo 73, reglamento de juego del campeonato, responsabilidad por la conducta impropia de los espectadores. En su inciso 6 dice cuánto sigue: será causal de la pérdida de puntos en juego, sin perjuicio de otras sanciones, la imposibilidad de hecho de la prosecución de un partido producida por el público adepto a uno de los cuadros contendientes. En tal caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, párrafo 2, los puntos en disputa serán adjudicados al equipo oponente. Lo que nos falta es ese artículo 29. Porque son dos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una interpretación de este artículo, y este artículo es muy claro, ¿verdad? Al fin y al cabo nosotros podemos dar lectura, podemos entender de una forma, pero en realidad el tribunal que tiene que interpretar este así artículo, mismo, ¿verdad? Para mañana vamos a buscar ese artículo 29 para saber de qué se trata. Seguimos con los audios. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De las Sorechera, no se fue Luis Enrique y hoy Tano Shera. ¿Cómo están en contra de Cerro? Por poco no le suspenden nomás ya todo el año de su público. Impresionante. Y el presidente de Olimpia, que él se encargue de su club de pagar sus cuentas, ¿para qué se preocupa por Cerro? Donde igual no vamos a salir campeón. Buenas tardes. Causa gracia a esa gente que llama y dice que toda encarnación o que es cerrista o que es olimpista. ¿Qué es lo que se consigue con eso? La mala experiencia que tenemos en este país es el bipartidismo. El país se dividió en dos. Y si Cerro Olimpia nomás son los clubes que participan en el torneo, cada vez nuestro fútbol ya no es competitivo. Así que una lástima que haya gente que piensa ahí. En la diversidad pues está la cuestión, no en el biclubismo en este caso. Llega otro mensaje, el 118 dice: hola, la mesa de deporte total, les veo siempre y les escucho desde Orqueta. Fuerza a mi ciclón querido, dice este oyente. Vamos ahora con otro audio. Buenas, ¿qué tal? Matecobio Luis Enrique. En realidad,
el reglamento, el tribunal tiene que hacer cumplir nomás ya lo que dice el reglamento, no estudiar, porque es muy claro el artículo. Hay que cumplir nomás ya o para la pleita. El 294 dice, amigo, lee, pues dice, feliz 384 años de la ciudad de Capiatá. Ya volveremos a primera, dice este mensaje. Amigo, mucha felicidad a toda la familia de capiateña, entonces hoy por estar de cumpleaños, fecha de fundación, ¿verdad? Un aniversario más de la ciudad de Capiatá. Robert, ya seguimos. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. ¿Qué te espera en sus días de ofertas? Lunes, sector de fitness. Martes, panificados. Miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embutidos. Y los fines de semana, ofertas en todas sus góndolas. Te espera en su casa central, pegadito al mercado número 1 de Luque. Y sucursal Cañada San Rafael sobre la calle Capitán Infran, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable. Y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Seguimos con más mensajes. Ahí el 167 deja su mensaje acá firmes, viéndole. Saluda a Johnny Bravo, dice, y deja su mensaje. Abrazo. También volvé Jotita, dice, deja una foto. ¿Se puede ver o no? No sé. Ahí está Tano. No. Vamos a sacar foto de eso, Ahí está, dejó su foto. Vamos ahora a otro audio. Radio 1 de marzo. ¿Quién dijo que Luis Enrique Pérez está enfermito? No, señores. Él tiene un cumpleaños escaso en Aregua y se va a ir a bailar malambos teñido de rubia, loco. Otro audio. Buenas tardes muchachos. ¿Cuándo sale de vacaciones el profe? Llévame, bro. ¿Cómo que cuándo sale? Claro, todo lo día laburo. Recién. Todo lo día laburo, hermano. Pues todo el año pasado tuve vacaciones. 780. Fuerza Tano. No, si no habla de cerro, se enoja. Habla de cerro, se enoja también. No, hay muchas emisoras ya. Buenas tardes ahí al excelente cuarteto de hoy. El gran Benicio Martínez, el Tano Virgili, Gustavito Gavilán, Juanjo Pérez. Excelente. Para el pendejo también. Tano, este año empezó bien, el año parece. ¿Sabe por qué? Porque Benicio no faltó todavía ni una vez al programa. ¿Qué te pasa, hermano? Pero hay un partido ahí que vos no te estás acordando, que tenía que estar y se desapareció, se fue hacia... No importa, vamos a dejar hacia ahí. Hacia la linda ciudad de Paraguay. Es justo que se le sancione al Club Cerro Porteño por los hechos delictivos de las mal denominadas barras bravas, que son hinchas disfrazados de delincuentes, y debería jugarse el restante de los partidos porque es un deber deportivo. La parte delictiva queda a cargo de las autoridades. Yo no entiendo qué es lo que tanto se preocupa a la gente de Cerro si se le suspende o no al público. Si de igual manera no se van luego a la cancha. Otro mensaje dice: hola, buenas, el tema de Patiño es físico o de salud, dice este oyente Tano. Físico. Porque se habla de una prueba médica. Decirle nada, parece que habló recién que no apriete su nariz para hablar. Excelente el programa. Buenas tardes, señores de la mesa. Vaya para y pongan en el programa.
Luis Enrique Pérez Daiporio, pues está a cargo del maestro. Les recuerdo nomás que aquí se tira todo contra Cerro, pero ya lo tenían individualizado hace mucho a todas las barras bravas. Ahora, Trote es producto de estas consecuencias que trae, y Trote era dirigente en el Club Olimpia, así nomás es. Tarde las 7:80, ¿cómo estamos? El coronel Sosa le saluda. Allí ustedes están leyendo el artículo sin otras sanciones, dice, pero Cerro ya está recibiendo una sanción ya. No sé cómo se interpreta eso. Pérdida de 3 puntos sin otras sanciones. Va, eso para entender, ¿no? Le sigo escuchando. No, lo que quiere decir que pérdida de puntos y también puede haber otras sanciones colaterales a eso. Claro. Más allá de la pérdida de puntos, puede ser, por ejemplo, más partidos sin hinchada, no sé qué otra cosa económicas, sanciones económicas. Sanciones económicas, exacto. Tiene que pagar los perjuicios que realizaron en el sector norte. Eso le va a costar mucha plata a Cerro. Sí. Che, Maleficio Martínez ni una vergüenza. Se pasa ahí, no, que el artículo. La ley se interpreta también. No es que se cumple literalmente. A veces se interpreta porque existen los atenuantes y los agravantes, ¿verdad? Así que tiene que haber atenuantes también. Si no, con ¿cómo era? El tema jurídico sería, aplicamos la ley y ya está. No, es así. No, por supuesto que no es tan así. Nosotros, o sea, yo no soy un versado en derecho para ser tan preciso. Yo lo único que me limito a decir, el reglamento del campeonato dice esto y nada más. El resto, la interpretación, por supuesto, para eso hay un tribunal. Aparte, nosotros informamos nomás. No es que yo asuma una postura. Y si asumo una postura, bueno, a mi buen juicio y entender. Lo que no se puede discutir es de que hechos como estos no pueden volver a suceder en nuestro fútbol, ni en ninguna parte. El tema nomás es que la gente, por lo general, y yo entiendo, el que tiene el corazoncito ahí, azul y grana, le duele que le tenga que sacar los puntos, por ejemplo, a lo mejor no le duele mucho que Cerro va a pagar 200 millones, 300 millones, 500 millones por el tema de tirar todas las butacas y todas esas cosas, sí. ¿Verdad? No le duele eso, ¿verdad? Pero sí le va a doler que le saque los 3 puntos y sea otra vez puntero Libertad, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero lo que no se puede ocultar es eso, ese hecho vandálico no se puede tapar y tiene que tener consecuencias, tiene que tener sanción, no puede quedar impune. No se puede tirar ese mensaje de impunidad a la sociedad. Porque entonces, Nico, es todo contra todo. Entonces nos va a ganar lo violento. A eso voy. Sí, pues esta situación superó todos los límites. Porque dentro de esta medida que busca hacer justicia, hay una injusticia. Porque se le termina privando a esas personas que no tuvieron nada que ver de ir a observar el próximo partido de Cerro Porteño. Pero este tipo de situaciones ameritan toma de decisiones impopulares. Claro, hay que buscarle la vuelta fuertes, a esto. Claro. Así que hay que estar acorde a la decisión. Vamos a ver que nosotros informamos, tenemos nuestra opinión. Pero yo, el tribunal que va a tener que decidir. A ese oyente que recién acaba de tirar el mensaje, ¿verdad? Con todo respeto le digo, con todo respeto. Porque se nota que lo que le preocupa es la sanción de los 3 puntos y le preocupa su Cerro Porteño. Yo respeto eso. Pero yo le pregunto a ese oyente que tiró el mensaje, si era el papá de esas 2 criaturas que bajaron ahí de la gradería pasamano en esas condiciones, en esa situación angustiante para esa criatura, esas 2 criaturas fueran sus hijos, ¿qué pensaría? Sí. Y yo le pregunto también si fuera dueño de algún local por donde pasan las barras. Hoy me enteré un montón de cosas que hoy no lo voy a contar, pero lo que sufren día a día aquellas personas que están en el trayecto de Sajonia hacia Eusebio Ayala, en donde pasan los buses con los hinchas.
Una cosa de loco. Sí, es desesperante. Y yo puedo decir lo mismo, ¿sabes dónde está? Hasta se podría hablar de saqueo tan. Claro, de hecho lo Esa hay. es una constante. Y yo estoy en La Maret, en la frontera con Villa Lisa, ahí a Bonpolequi. Sí. Ahí va por la avenida San Isidro, Defensores, Bonpolequi. Dios santo lo que es ese trayecto. No, es una locura, es una locura. Bueno, nos vamos, estamos cerrando Deporte Total, vamos a reencontrarnos la tarde de hoy con el inicio de la cuarta fecha, con un partidazo en el Arsenio Rico, el partido entre Nacional y Guaraní. Volvemos a las 18, ¿verdad? Ya directamente para la cobertura de los partidos de esta fecha número 4. ¿Otro partido? Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Tanto tiempo, muy lejos sin verte, mi alma está herida de tanto esperar. Hoy solo y muy triste, añorando imploro tu cariño santo que ayer conocí. Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí. Y otra vez muy juntos nuestros corazones